Entón, o que vos temos organizado o tedes aí, vale, no programa. Entón, de agora ata a quinta hora, que é a 1:35, temos charlas e talleres, vale? Así que cada un de vos pode ir ao que máis interese. Elesides aí no programa, vale? Temos o alumnado que vos vai acompañar bueno, vos axudarán nos talleres, sí? Alguna cosiña máis? Nada máis. Pois nada, disfrutad. Hola, eu vos vou presentar a Carlos Espuig, que vai a dar a seguinte charla, vale? Ele é neurocientífico no Hospital do Alba do Cunqueiro, vale? E traballa pois con todo relacionado co cerebro, vale? Vos vai a dar unha charla que se titula Las gafas, que se titula Como coidar o teu cerebro, vale? Pois nada, vos deixo con Carlos Espuig. Si hablamos, nos estarán escuchando. Me gusta la chochona, me encanta. En este sistema, ¿sabes cómo es para...? Ahora, sí, bien, ya se me escucha. Bueno, pues primero, voy a ir rápido para no retrasar más un poco la cosa, pero bueno, primero agradeceros a los chavales, profesores y dirección y todo, el montón de cosas que hacéis que me alucina. Es decir, siempre que vengo al instituto por lo que sea, es decir, siempre me sorprendéis. Y entonces, pues nada, primero felicitaros a todos y es decir, que es una gozada ver. Se ve que hay futuro escuchándoos a vosotros. Lo que os voy a contar un poco rápido, ¿no? Es un poco, bueno, lo que así me pidieron, ¿no? Intentar explicar sencillo de cómo cuidar nuestro cerebro, ¿no? Y lo que lo voy a decir es general, ¿no? El cerebro, gracias a Dios, no tiene, aunque nos podamos imaginar que es importante a lo mejor en la niñez, que sí que es verdad, obviamente, y en la adolescencia, y luego a lo mejor podamos creer que es menos importante cuando somos adultos, pues no, es importante siempre porque somos lo que somos por nuestro cerebro, ¿no? Y siempre hay que cuidarlo. Entonces os voy a dar unas pinceladas de cómo hacerlo. Lo primero también para que entendáis es, bueno, olvidaos las letras, son noticias sobre el envejecimiento que está sufriendo España y Galicia en concreto, que somos la región más envejecida del mundo. Y eso lo que implica es que podamos creer que porque se incrementan el número de enfermedades asociadas al envejecimiento, crónicas, es decir, le puede ser cualquiera, es decir, desde reumatoides, las propias de las demencias, cardíacas, lo que sea, ¿no? Eso no implica que tengamos ni más ni menos que otras poblaciones. Lo único que implica es que envejecemos, lo cual es bueno, ¿no? Y eso simplemente, en lo que a mí respecta, ¿no? Es decir, obviamente estoy más ligada a temas de enfermedades del cerebro, porque lo que estudio básicamente es un neurocientífico. Puede aparentar que pueda haber más o no, ¿no? Simplemente pues lo estamos investigando a ver qué es lo que sucede. Pero una cosa que siempre digo, es un chip que deberíamos cambiar como sociedad a todos los niveles, desde nosotros como normales hasta los que mandan y a todos, ¿no? Que el envejecimiento puede ser una oportunidad. No tiene que ser un problema. De hecho, para mí yo no lo veo hasta una bendición el envejecer.
Y eso puede ser una oportunidad para todos los niveles, desde sanitarios, desde sociales, laborales y de todo, ¿no? Y es un chip, digamos, que deberíamos cambiar y no estudiarlo como si fuese un problema. De lo que os voy a hablar es de esa masa que veis ahí, que es nuestro cerebro. Es todo aparentemente siempre igual, y el cómo cuidarlo es aparentemente sencillo y a la vez muy difícil, porque implica mucho trabajo. Las 4 cosas que más nos afectan, y es a lo largo de la vida, son esos que veis ahí, ¿no? La alimentación, la actividad física, actividad social y luego las drogas, ¿no? Hoy no voy a tocar tema de drogas y tal, pero obviamente es algo que afecta más a cuando somos más jóvenes, que es cuando hay más problemas de adicciones, pero simplemente para que lo sepáis, ¿no? Los que os voy a atacar son las 3 otras pinceladas, que son las que os pueden interesar un poquito más. ¿Y por qué nos interesan? Esas 3 cosas que os dije, al final, lo que es capaz de cambiar y de mejorar es eso que veis ahí. Estáis viendo una neurona. Y esos puntitos amarillos que veis son las conexiones entre neuronas, no se llaman sinapsis. Una neurona se conecta con más de 1000 neuronas. Imaginaros, ¿no? Tenemos millones de neuronas, la cantidad de conexiones que hay. En muchas enfermedades, y no solo en las demencias, ocurre en la depresión, ocurre en la esquizofrenia, ocurre en el trastorno bipolar, ocurre en muchísimas enfermedades. Lo que falla, aunque no sepamos lo que, son que esos puntitos amarillos desaparecen. Entonces, al desaparecer, desaparecen las conexiones entre neuronas y empiezan a tener los problemas que, pues según qué zona del cerebro afecte, pues vamos a tener determinados problemas. Con esas 3 cosas que os dije, podemos arreglar esto. Aunque no sepamos cómo, pero se pueden hacer. ¿Cómo se puede hacer la primera? Y de hecho, la más demostrada, es haciendo actividad física, el ejercicio, ¿no? Y aquí la pregunta que hacen todos, y de hecho muy buena, es ¿qué es hacer ejercicio físico? ¿No? Porque si nos ponemos con ejercicio físico, yo os pongo aquí pues 4 fotos aleatorias del fútbol, baloncesto, balonmano y voleibol, o lo que queráis. Pero son deportes profesionales. El hacer ejercicio físico no implica hacer nada profesional. De hecho, eso es malo para el cuerpo. Lo destroza, básicamente. Sí. Eso lo destroza. Entonces, ¿qué es hacer actividad física? Actividad física es hacer esto. Cosas que hacemos muy habitualmente, ¿no? Pues estas típicas carreras ahí tenéis arriba, es un profesor de un colegio de aquí de enfrente, que hace estos deportes estos de un poco de correr y de orientación. Ahora, vamos, el trabajo me devora, pero bueno, me gusta mucho el tai chi, por ejemplo, aparte de juego al baloncesto también, pero bueno, ya como un viejete, pero bueno, el juego al baloncesto aún. Pero luego, lo que hacen los chicos todo el día, y lo que deberían hacer siempre, que es no parar de jugar, básicamente, jugar es hacer actividad física. Y luego, lo que cuando ya el cuerpo ya no da, es el hacer andar, salir a caminar, pasear, o pues yo que sé, por ejemplo, yo trabajo en el hospital. Una cosa que hago es, pues, me pego una pateada para irme al hospital. Voy en autobús, pero entre la parada y el hospital, pues me camino un rato, ¿no? Pues si no, pues me paso todo el día sentado. Cualquier cosita pequeña es hacer actividad física. Y actividad física es, al final, en una semana, el andar una media hora diaria, no es mucho más. Y eso mejora mogollón esas conexiones entre neuronas. Y eso está demostrado, no es una historia está hecho a nivel molecular, incluso a nivel con modelos animales y con todo, ¿no? Y para que os hagáis una idea, porque se demostró hace poquito, es uno de estos trabajos así que llamó mucho la atención, ¿cómo ocurre eso? Porque mucho dice, ¿pero eso qué? ¿Cómo? Porque uno dice, bueno, ¿cómo mejora mi cerebro si simplemente me estoy moviendo, ¿no? Pues se demostró que dentro, eso que veis ahí es el músculo, las fibras musculares. Pues cuando el músculo se mueve, se descubrió que libera una proteína, es esa cosa rara que veis ahí a la derecha, abajo de todo. Pues esa proteína entra en el cerebro y modula la formación de nuevas sinapsis. Y es muy llamativo porque es aparentemente algo muy sencillo
y a nivel molecular, y se demostró que la razón es esa, ¿no? Entonces, para que veáis que solo el movimiento del músculo nada más, no implica porque hacer actividad física implica otras cosas más sociales, ¿no? Pero solo la actividad del músculo puede hacer que mejore nuestras neuronas. La siguiente gran pregunta, la alimentación. Dice, ¿qué tenemos que hacer, ¿no? Básicamente, dice, porque aquí está siempre el rollo de que si hacemos un tipo de dieta a otro, si somos más carnívoros, más vegetarianos, dice, y bueno, y si nos vamos a internet ya uno alucina con la cantidad de dietas que hay. Es mucho más sencillo que todo eso. Dice, para comer necesitamos comer y necesitamos alimentarnos de una forma saludable. Y eso es lo más importante. ¿Qué es una comida saludable? Una comida saludable es una comida que sea variada. Es decir, hay que alternar carne, pescado, verduras, de todo. Pero tampoco hay que agobiarse con eso. Es decir, hay personas que son vegetarianas, hay personas que tiran más son más carnívoras, otros que gusta más el pescado. Porque una cosa muy importante que ahora está muy de moda en estos programas de cocina es disfrutar de la cocina. De la cocina y de comer, como los gallegos somos, ¿no? Es decir, ¿por qué? Porque de hecho cuando nos hacemos mayor, uno de los grandes problemas que vamos teniendo es que la cuestión social y de dietas y de todo, y que si engordamos, no engordamos y todo eso, va haciendo que de repente empecemos a dejar de comer cosas. Dice, eso a la larga, muy a la larga, sobre todo cuando nos hacemos ya muy mayores, empieza a hacer que de repente no disfrutemos con la comida. Y cuando alguien es mayor y no disfruta con la comida es un problemón, porque no come. Y empieza a haber problemas de malnutrición y luego pues desembocan muchos más problemas. Entonces, ¿cuál es una comida saludable aquí en Galicia? Sin más lejos, la dieta atlántica, que se está investigando. De hecho, se publicó hace el año pasado, durante la pandemia, se publicaron los resultados de los primeros estudios, ¿no? Todos sabemos toda la dieta mediterránea, lo maravillosa que es. Pues la dieta atlántica es tan buena como la mediterránea. ¿Cómo la dieta atlántica? Lo que comemos los gallegos de toda la vida. Carnes, pescados, verduras y de todo. ¿Cómo es nuestra vida según nos vamos haciendo mayores? Es decir, los niños, por ejemplo, cuando son más peques, digamos, comen un poco lo que come la familia, ¿no? Dice, un adolescente, por ejemplo, tiende a ser más carnívoro. ¿Por qué? Dice, está desarrollando muchísimo, sobre todo la parte muscular, y necesita proteína. Es decir, el cuerpo le dice que le tiene que comer. De hecho, bueno, yo cuando era un adolescente, nadie quería invitarme a comer. Es decir, era una cosa descomunal lo que comía. Ahora mismo, ya estoy casi rondando los 50, soy más vegetariano, pero me encanta la comida, me encanta la carne, me encanta el pescado, pero el cuerpo te pide otras cosas, ¿no? Y según nos hacemos mayores, y es una cuestión que viene del Homo, del Neandertal y del denisovano y todo es de los más antiguo, según envejecemos nos hacemos más vegetarianos. ¿Por qué? Porque ya tenemos todo construido, nuestro cuerpo está hecho, y tenemos que mantenerlo. Un adolescente lo tiene que hacer, ¿no? Y esa es la razón de todos esos cambios. Y eso no debemos modificarlo, ¿no? Salvo que uno quiera, ¿no? Otra cosa es que me diga alguien, como soy vegetariano, yo, guay. Un vegetariano que sabe comer, es tan perfecto como cualquier otro. Entonces, importante, comida saludable y luego otra cuestión. Sí. Otra cuestión, la comida de temporada. El quid de la cuestión de casi todos los alimentos es que la comida sea de temporada. Cuando uno se toma una verdura, una fruta o lo que sea, que fue madurada, digamos, en su época, lo que va a hacer es que tenga todo lo que es parte buena, sobre todo de la verdura, son los antioxidantes y un montón de moléculas que la verdura se produce para defenderse del sol. El sol tiene una radiación ultravioleta muy potente, igual que nosotros nos ponemos morenos, la planta secreta unas sustancias para protegerse de ella. Eso es la parte buena de la fruta y de la verdura. ¿Qué significa? Que si madura el sol, la tiene. Si madura en una cámara, como ocurre con mucha que compramos en supermercados, no la tiene. Y hay un estudio sobre la dieta mediterránea que actualmente dice que no funciona. Y la razón no es porque sea mala, la razón es porque mucha fruta y verdura viene de cámara, ¿no? Entonces la cuestión es comer de temporada.
que de hecho hasta es más divertido, ¿no? Es decir, ir cambiando un poco la dieta según van pasando los meses, ¿no? Y no comer siempre lo mismo, que a mí me aburre, por ejemplo, ¿no? Y luego otra, que es un ejemplo real, pues porque el que hizo el estudio de la dieta mediterránea, y se me olvidó el nombre ahora mismo, soy muy malo con los nombres, bueno, es de Girona y trabaja en Barcelona. Cuando describió lo bueno que era la dieta mediterránea, le vinieron unos japoneses al laboratorio diciendo que querían hacer una pastilla con la dieta mediterránea, porque ya decían que así con pastillas lo arreglamos todo, a lo japonés, ¿no? Y claro, el tío alucinó bastante y dijo, ostras, es que esto no se puede hacer, esto no tiene que ver ni con pastillas ni con nada, es una cuestión de hábitos. Entonces los japoneses se emperrinaron en que querían hacer una pastilla con eso, que le dijese que era la dieta mediterránea, que ellos lo hacían en pastillas. Claro, el tío agarró y ya tiene un laboratorio en Barcelona y le dijo, era la época de cuando se están de las alcachofas, ¿no? Que de hecho, si lo sabéis, es un de estos superalimentos y tal, ¿no? Entonces le dijo, mira, te bajas al mercado de ahí abajo, que es el mercado este famoso, enorme de Barcelona, donde se vende toda la parte de temporada, digamos, de allí en Barcelona. Y dice, os compráis unas alcachofas. Te vas al supermercado, él no dijo el nombre por ética, ¿no? Era uno de estos grandes supermercados y tal. Te vas a ese supermercado de allí y te compras unas alcachofas. Y os las lleváis a Japón y las investigáis y veis lo que tienen. Y luego me decís. Lo hicieron, compraron alcachofas de una hora, el otro se lo llevaron a Japón y las despedazaron todas para ver qué molecularmente la parte buena. Y claro, luego cuando acabaron le fueron otra vez al laboratorio y tal, bueno, le llaman por teléfono y tal, y le dijeron, ostras, las alcachofas que compramos en el mercado, que que venían de la huerta catalana básicamente, estaban todas llenas de antioxidantes y de todo lo bueno, digamos, que tienen todas las alcachofas y por lo que las conocemos. Las que venían del supermercado no tenían nada. Eran alcachofas, podían estar ricas o no, eso ya no lo sé, pero no tenían antioxidantes, no tenían nada. Dícele, ¿por qué? Porque unas estaban maduradas en la huerta catalana y las otras estaban maduradas en invernaderos tapados y tal, y se maduran en cámaras. Dice, y ese es el truco, pasa con todas las frutas y verduras, con todo. Y hasta con los animales también, cuando los crías digamos, o pastan, digamos, libres, o están, digamos, quietos en una granja, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y ese es el truco de lo de la dieta, ¿no? Y lo mismo, aquí un poco lo que quiero decir es con los animales pasa exactamente lo mismo. O sea, los cerdos, las vacas, cualquier otra cosa, cualquier bicho, digamos, de los que comemos, si lo tenemos criando en libertad, a nivel de la grasa, porque son estudios de hecho que se han hecho, la grasa no tiene nada que ver. De hecho, la grasa es muy buena, la del porco celta, por ejemplo, la de las ternera galega que se cría libre, todo este tipo de animales, la grasa no tiene nada que ver con la grasa de animales que están encerrados, digamos. Al final, lo que se modula con todo eso que veis ahí tan raro, esas son las bacterias intestinales, que están muy de moda. Y más según se vaya descubriendo más de ellos. Muchos problemas de digestión y de cosas que tenemos en nuestra vida diaria radican en que esas bacterias no están formadas como tienen que ser. Para que os hagáis una idea, somos más bacteria que humanos. Tenemos, aunque no parezca, a mí no me estáis viendo a mí, estáis viendo de hecho un montón de millones de bacterias, ¿no? En el fondo soy un extraterrestre, soy una bacteria gigante. Y nuestras bacterias son las que nos hacen vivos. Sin bacterias yo estaría muerto. La digestión se hace porque las bacterias intestinales digieren todo y son todo lo que digerimos. Cuando eso no funciona bien, tenemos problemas de intolerancias, problemas digestivos, a lo mejor se consumen grasas que no se deberían y a lo mejor no es porque estoy comiendo lo adecuado o no, es porque no tengo las bacterias adecuadas, ¿no? Entonces lo importante que es mantener eso. ¿Y cómo se mantiene? Con diversidad, comiendo de todo. Y de hecho hay un estudio, está muy muy de moda porque se relaciona
lo que ocurre en nuestro intestino con enfermedades desde el Alzheimer, el autismo, el Parkinson, etcétera, etcétera. Y cada vez, incluso con la depresión también, y cada vez están surgiendo más casos según se sabe, porque es algo muy difícil de estudiar. Eso, os lo digo aquí muy rápido, pero de estudiar es muy difícil. Es decir, al estar hablando de millones y millones de bacterias diferentes, el qué es bueno y qué es malo, ¿no? Pero cada vez se sabe mucho más de esto. Y luego, lo que se sabe que es terriblemente malo y está empezando a cambiar es el uso de herbicidas y pesticidas en la alimentación. Hay muchos experimentos donde se han probado, de hecho ya algunos ya se han prohibido, porque para que os hagáis una idea, el origen de los herbicidas y pesticidas viene de la guerra de Vietnam. Es decir, todas las armas químicas que le sobraron a los americanos, porque era una cosa descomunal lo que les sobró, dijeron, ostras, ¿y qué hacemos con todo esto? Es decir, son nitratos, las armas químicas son nitratos, que es lo que le gustan a las plantas. Pues dijeron, ostras, pues para el campo. Sí. El uso de esto viene de ahí. Es decir, eso se sabe que, por ejemplo, hay pesticidas que provocan Parkinson. Y es una de las razones de la aparición, por ejemplo, del Parkinson, ¿no? Y luego otra, esto es muy importante, porque de hecho los chicos que hablaron antes lo dijeron. La actividad social. Nuestro cerebro social, aparte a todas las edades, no hay cosa más terrible que le podamos hacer a un cerebro o a una persona que es el inhibirlo socialmente. Lo que tenemos que hacer es lo que hacen los chicos todos los días, que es salir, aunque para estar con sus amigos y con todo, ¿no? Cuando vienen al instituto, cuando van a jugar con lo que sea. Es relacionarnos socialmente. Por ejemplo, la gente mayor, los chicos antes hablaban del problema de la soledad, ¿no? Que es un problemón, y viene a más, por culpa de cómo está siendo nuestra vida, digamos, laboral, ¿no? De que se deshacen las familias y nos quedamos solos. Una de las cosas que se están insistiendo en que se haga, ¿no? Pero desde la gente mayor hasta la gente no tan mayor, digamos, ¿no? Que es tomárselo un poco casi como un deber, ¿no? Que es decir, pues al menos una vez a la semana ir a casa de un amigo o una amiga, ¿no? Pero el salir de casa, es decir, no que vengas a casa a hacerlo y tal, sino que tú cojas y te vayas a casa de un amigo y te pases una tarde con tus colegas charlando, jugando a las cartas, jugando a la petanca o haciendo lo que sea, ¿no? Pues eso es de las partes más ricas que se pueden hacer. Y esto, por como es nuestra vida ahora laboral, es muy importante la parte comunitaria, ¿no? Que aquí ya los chicos os lo hablaban. Un ejemplo, esto viene de Inglaterra, pero es lo que de toda la vida es los gallegos de ir a sachar al huerto, ¿no? Pero los ingleses lo llevan haciendo muchísimos tiempo, ¿no? El tema de los huertos urbanos. ¿Por qué? El huerto urbano tiene parte, digamos, de inteligencia bastante importante. De hecho, quien sabe cultivar las plantas a sus respectivos tiempos sabe mucho. Pero es que luego hay otra cosa. El andar, si veis, con las manos en la tierra, uno relaja. Y luego el otro, las bacterias de la tierra, es capaz de inducir en nuestra piel la liberación de serotonina en el cerebro, que es lo que nos provoca placer. Entonces es un huerto, sí. Es una actividad que puede parecer un poco tonta, pero es súper enriquecedora, que es algo que están usando mucho en las asociaciones, pero que debíamos usar como de una forma muy habitual todos, ¿no? Y ya para acabar, algo que descubrimos, que sí que me gustaría también decirlo, algo que se descubrió durante la pandemia, cuando nos pusimos a investigar en qué diablos pasaba con este virus y todo eso, una cosa que se descubrió a nivel de la neurociencia es que fuimos muy cabrones con dos sectores de la sociedad. Uno con los chavales y otro con la gente mayor. Es decir, las medidas que se tomaron para frenar todo esto, que no digo que sean malas ni mucho menos, porque había que frenar todo esto, fue un marrón también, provocaron que nos diésemos cuenta de que hemos abandonado tanto a la parte a los chavales como a la gente mayor. Y se tomaron medidas solo a veces para trabajar nada más, ¿no? Y eso fue un desastre. A nivel de la gente, digamos, adulta y mayor y tal, se vio que se dispararon las enfermedades mentales una barbaridad.
Hay trastornos de ansiedad y depresión que nosotros en el hospital en psiquiatría, yo no soy médico, pero mi jefe es el jefe de psiquiatría, está desbordado el sistema. Dice, pero es que en los chavales se dispararon, no me voy a liar con eso, pero se dispararon los casos de depresiones, ansiedad y suicidios por culpa de las medidas que se tomaron, no del virus, por las medidas, ¿no? Entonces es algo a lo que deberíamos aprender si vuelve a pasar, que pasará con el tiempo, no, desgraciadamente. Y luego, muy rápido, una parte, digamos, que acá también se sabe más, es la contaminación. Es decir, nos estamos yendo toda la población hacia el mundo urbano, y cuando se sabe que la contaminación, sobre todo de coches y de todo, al cerebro le sienta fatal, porque de hecho coge todas esas partículas y la gente con Alzheimer, por ejemplo, tiene más partículas contaminantes en el cerebro que la gente que vive en el mundo rural, por ejemplo, ¿no? Y hay estudios en todo el mundo al revés con todo eso, ¿no? Entonces de ahí la importancia de limpiar un poco el ambiente. Y ya, bueno, para acabar, hay una frase que dice ahí que me gusta mucho, que dice que la memoria se puede perder, pero las emociones no. Y eso es una de las partes de un poco que me gusta unir, digamos, con lo que dijeron los chicos antes. En el fondo lo que se trata es de mantener lo que somos como lo que somos, ¿no? Es decir, nuestro cerebro es emocional. Y no lo modifican ni las enfermedades ni nada, lo modificamos nosotros, para bien o para mal. Entonces, eso se cuida cuidándonos nosotros. Pues nada, muchas gracias.
Hola. Temos aquí abaixo xa todos os grupos de segundo da ESO? Falta alguén? Non? Vale, pois imos comezar. Hola, buenas. Os venimos a presentar a Juan Carlos Rodríguez Bernárdez, presidente de AFAGA, Asociación de Familiares de Persoas con Alzheimer de Galicia. Tamén están aquí con nós Miriam Fortes, que é a traballadora social desta asociación. A FAGA leva funcionando 27 anos e agora fai falla máis que nunca. Vannos a dar unha charla sobre o Alzheimer. Un aplauso para eles, porfa. Bueno, como gracias por la presentación, gracias por invitarnos e por este proxecto que está a facer aquí no Instituto, porque nós estamos, viña comentando antes cando cheguei dos obxectivos deste proxecto e dos obxectivos de AFAGA. AFAGA é unha asociación de familiares de persoas con Alzheimer que traballa en nos distintos ámbitos, creo que se fai 27 anos, justamente partindo dun grupo de familiares. De feito, eu son un familiar de unha persoa con, fun familiar, realmente xa falleceu a miña nai, pero as asociacións deste tipo constitúense por familias que ven unha necesidade, necesitan unha resposta social, non atopan e agrúpanse para dar ese apoio mutuo e buscar solucións a esta realidade que viven. A lo largo destes anos dedicámonos tamén a crear recursos, a desenrolar proxectos e programas para poder dar apoio ás persoas. Tanto as persoas con Alzheimer como a sus cuidadores. Porque é unha enfermedade que ten unha parte social moi significativa. O Alzheimer é unha enfermedade neurodegenerativa que actúa de forma progresiva, é discapacitante e, polo tanto, vai xerando ao longo do tempo un proceso de dependencia inicialmente parcial e finalmente total da persoa que a padece. Entón, por eso nos traballamos un pouco con estes o binomio, o enfermo, a persoa con demencia e o cuidador. Porque consideramos que para que unha persoa con demencia teña a calidade de vida adecuada, o cuidado, o entorno de cuidado ten que estar igualmente atendido este ben tanto emocionalmente como para que teña as ferramentas ou os recursos necesarios. Por eso, proxectos deste tipo son moi importantes para visibilizar, para dar a conocer e para conseguir algo que nós defendemos, que é unha sociedade inclusiva, participativa, que traballe contra o edadismo. O edadismo ten que ver coa forma de pensar, coa forma de sentir e coa forma de actuar das persoas dependendo da edade e das súas condicións. Este é un proxecto interxeneracional que traballa para cambiar as mentes, para cambiar a forma de pensar, e por eso creo que é un gran proxecto que ten moito recorrido e nos esperamos participar neste recorrido todo o que poidamos. En ese sentido, enhoraboa aos alumnos, aos rapaces, ás persoas, ás súas familias, e, por suposto, a todo o equipo que traballa, o equipo directivo e o conxunto dos profesores. O vou a comentar algo, dixeronme que fora breve, vou intentar dar 4 pinceladas do que de algo que, como falábamos antes, como decía antes, dos estereotipos, desa maneira de pensar. Os vou a enseñar a Augusta Deter. Augusta era unha persoa que ten, primeiro, nos imaginamos as persoas con Alzheimer posiblemente
con unha edade determinada. Non sei, por exemplo, para a ti unha persoa con Alzheimer, que edad crees que te pode ter? Xoven, maior, non? A idea que temos é que as persoas con algún tipo de enfermedade, con Alzheimer, son persoas maiores. É verdad que a probabilidade de ter unha demencia é maior co paso do tempo, pero é importante entender que a demencia é unha enfermedade, non é unha condición da edade. O sea, as persoas maiores non son persoas con demencia. As persoas maiores son persoas maiores, que teñen as súas intereses e os seus obxectivos. É a enfermedade a que pode afectar ao desarrollo da súa vida diaria. Entón, quero falar de Augusta, porque no ano 1901, xa pasou algo de tempo, Augusta chega a un hospital psiquiátrico en Alemania con unha enfermedade rara que consistía en que repetía as cousas moitas veces, esquecíase do que pasaba, do que lle sucedía, tiña unha obsesión patolóxica co seu marido que pensaba que o engañaba, e eso a convertía en veía situacións extrañas dentro do seu propio fogar, tiña delirios e alucinacións. En aquel momento había un psiquiatra que era o Dr. Eloís, que estaba en ese hospital psiquiátrico e colleu esta enfermedade que era rara e empezou a analizala. Esta enfermedade durante os 6 anos que estuvo nese hospital psiquiátrico hasta que falleceu, foi estudiando a evolución desta enfermedade. Empezaba con problemas de pérdida de memoria, problemas de pérdida de localización espacio-temporal, non sabía se era verán ou inverno, tiña situacións que se iban agravando ao largo do tempo e que iban xerando cada vez un maior grado de dependencia. Hasta que finalmente falleceu. E esta persoa foi anotando todo o que iba sucedendo dende os antecedentes hasta o fallecimento. E cando morreu, fixo un análisis en aquel momento, colleu o microscopio e analizou o cerebro desa persoa e observou que no cerebro tiña unha serie de manchitas, hoxe se chaman placas, de beta-amiloide, que é unha proteína, pero que, bueno, non vou a explicar máis porque é un problema no cerebro que afecta a morte das neuronas. Por lo tanto, que é o que plantea este home? Esta enfermedade non son enfermos psiquiátricos normal, é algo distinto. Levouno posteriormente a unha serie de congresos. Esta chica tiña 51 anos cando chegou a falar co doctor Eloís Alzheimer. 51, e xa levaba probablemente máis de 5 anos co esta enfermedade. O sea, tendría 40 e pico cando seguramente se manifestou. En aquel momento non se conocía nada ou non, era unha enfermedade rara, entre outras cousas, porque é unha enfermedade que, como dixemos, é neurodegenerativa, que vai provocando un proceso de deterioro ao longo do tempo, e a esperanza de vida no ano 1900 era moito menor de agora. Entón, ese proceso acumulativo de pérdida de neuronas sucedía en persoas posiblemente con problemas de demencia xenética, como seguramente era este caso, pero que as persoas maiores, a porcentaxe de población era moito menor e o porcentaxe de persoas con demencia probablemente estaría relacionado con eso. Por eso era rara. Pero era rara hasta fai 50 anos, tampouco nos pensemos, porque isto quedou aí en uns estudios e logo esqueceuse. Pero cando fai 50 anos empezou a falar do Alzheimer, das demencias, e hoxe en día vemos as demencias como o que decía unha enfermedade neurodegenerativa, e a demencia non é unha enfermedade. Hai enfermedades neurodegenerativas. A demencia é un síntoma. É como ter unha fiebre. A demencia é o conxunto de pérdida de funcións cognitivas e funcionais. O sea, cando unha persoa empeza a ter unha serie de pérdidas en sus capacidades para pensar, para razonar, e iso lle afecta a súa vida diaria, empeza a ter un proceso de demencia, que non ten por que ser Alzheimer. Pode ser demencias por moitas causas. Podes ter unha pérdida neurodegenerativa porque van morrendo as neuronas progresivamente.
que ten a probabilidade de que sea Alzheimer no 60% dos casos. Podes ter un ictus, podes ter un daño cerebral e iso inhabilitarte unha zona do cerebro e ir perdendo capacidades. Podes ser un alcohólico. A xente alcohólica ao longo do tempo empeza a ter problemas cognitivos, por eso as drogas e os consumos de certo tipo de elementos que son hostiles para o cerebro, co paso do tempo poden acabar generando demencias como consecuencia de que van generando pérdida nas neuronas do cerebro. Entón, que quero dicir con isto? Non, deja para. Que quero dicir con isto? Que a demencia é un síntoma e o Alzheimer é unha enfermedade. Tanto é así que probablemente non, seguramente hai persoas con Alzheimer que non o saben. E hai persoas con Alzheimer que non teñen demencia. Porque é un proceso, como decimos, neurodegenerativo, progresivo, que vai mantando as neuronas e, por lo tanto, as funcións de cada unha delas, pero ti podes estar, mentras esa afectación do cerebro non é tan intensa como para producir esa incapacidade para facer as actividades da vida diaria, mentras eso non sucede, ti ou non sabes que tes Alzheimer ou simplemente eres capaz de xestionar esa situación. Por lo tanto, ter unha enfermedade neurodegenerativa non é síntoma de estar totalmente dependiente. E as persoas con Alzheimer, ao longo da vida, van perdendo certas capacidades, pero teñen outras moitas. E, por lo tanto, hai que respetar a voluntade, o pensamento e as necesidades destas persoas en cada etapa do seu desarrollo desta situación. E iso creo que é o máis importante que nos planteamos. Por lo tanto, pode haber Alzheimer sin demencias. Hai unha cousa que nos chamamos o deterioro cognitivo lixeiro, que empeza a haber algúns síntomas que poden afectar, e para eso traballamos, e isto é importante, hai que traballar cognitivamente o cerebro ao longo da vida, porque unha das cousas que se descubriu nos últimos anos e que é un descubrimento maravilloso, varias cousas. Unha, que o cerebro é plástico. Esa plasticidade permite que, inda que vaya morrendo certas neuronas, o cerebro vaya buscando alternativas para seguir facendo as súas funcións. Pero para eso hai que entrenalo. E hai que entrenalo cognitivamente e hai que entrenalo físicamente, porque é a maneira de conseguir que o cerebro cumpla as súas funcións. E logo tamén descubrimos nos últimos investigacións de que as neuronas siguen producíndose ao longo de toda a vida. Posiblemente cos persoas con Alzheimer un pouco menos, pero eso significa que hai unha regeneración das neuronas ao longo da vida. E iso tamén é un dato importante. Se somos capaces de cuidar ben o noso cerebro, vamos a ter moitas posibilidades de vivir moito tempo en moi boas condicións. E aquí o importante para nós é, se tes unha enfermedade como o Alzheimer e vas vivir entre 15 ou 20 anos con esa enfermedade, que é o que hoxe en día é a esperanza de vida normal dunha persoa con Alzheimer, temos que conseguir que desos 20 anos, 19 sean con unha excelente calidade de vida. E para iso hai que entrenar o cerebro, hai que entrenar as accións da vida diaria e hai que axudar a que ese proceso se leve de unha maneira adecuada. Por dignidade da persoa que ten e por axudar as familias a que podan desenrolar este traballo pouco a pouco dunha maneira que lle permita a facer os cuidados e ao mesmo tempo facer a súa vida propia. E ojo, que vos tendes unha realidade como alumnos que é moi importante. Nos o decimos moitas veces, os cuidadores están desaparecendo. Cada vez as familias son máis pequenas e o cuidado profesional cada vez vai ter maior peso. É unha gran oportunidade laboral, é unha gran oportunidade para estar en a sociedade axudando a facer unha sociedade máis digna. Nada máis, graciñas. Hola. Sí. Bueno,
No quiero robaros mucho tiempo porque sé que estamos un poco justos. Como dijeron los alumnos, yo soy Miriam, trabajadora social de AFAGA Alzheimer. Y bueno, tenía pensado presentaros un poco el proyecto que llevamos a cabo desde el año pasado y este año junto con el IES Valladares. Simplemente os pongo esta fotografía que es un poco un resumen del proyecto de este año y os explico así por encima, a grandes rasgos, un poco cómo trabajamos. Desde el inicio, tanto Eugenia como el resto de profesorado se implicó muchísimo en esta actividad. Se llama Eu teño un amigo en AFAGA y significa que tanto alumnos como las personas usuarias de AFAGA, que bueno, son todas las personas que vienen a nuestro centro, participaron en esta actividad. Primero, por videoconferencia, porque el año pasado no podíamos venir presencialmente y este año sí que lo hicimos de forma presencial. Primero tuvimos un acercamiento, pues tanto nosotros, en este caso no pudieron venir, pero los terapeutas ocupacionales son los que llevan esta parte de actividad en el entorno y hicieron una pequeña explicación a la clase que se iba luego pues un poco a enfrentar en un encuentro presencial con las personas que vienen de nuestra entidad. Lo que hicimos fue este encuentro presencial en el cual trabajaban la entrevista los alumnos y mediante esa entrevista por grupitos le iban preguntando a una persona de nuestra asociación cómo era su historia de vida. Su historia de vida que luego iban a plasmar en una obra de teatro que será lo que veamos a continuación. Entonces nada, yo más que nada agradecer a IES por trabajar el año pasado. Mucho trabajamos de forma online, el parte de meteorología, muchas actividades sensoriales, todo lo que están haciendo fuera también lo hicieron con nosotros. Los alumnos se implicaron muchísimo y, como decía Juan Carlos, el presidente, es una forma de sensibilizar a la sociedad y para nosotros normalizarlo, que al final tener una demencia no implica que estés incapacitado o no puedas hacer nada. Eres una persona que tienes tu historia de vida y puedes perfectamente venir aquí, contarla y estar entre nosotros y nadie se daría cuenta. Entonces, bueno, nada, más que nada normalizarlo, vivir todos juntos para una mejor sociedad y agradecer otra vez al Instituto por dejarnos participar. Muchas gracias. Hola. Hola. A ver, toca agora ao turno. Hola, escoitaseme, sí. Toca o turno agora as intervencións de microteatro que o alumnado de segundo ESO preparou a partir das historias de vida dunha serie de persoas de AFAGA que estiveron conversando con eles e elas. Temos a dúas alumnas que van a facer a presentación, vide por aquí. Sí. E logo necesitamos uns segundiños para facer un cambio de escenario. Hai que quitar isto que está aquí, que temos aquí os de seguridade, que se poñen xa a facer o seu traballo, para facer o cambio de escenario. Elas vamos presentar a actividade que ven agora. Hola a todos y a todas. Hoy estamos aquí para... Hola a todos e a todas. Hoxe estamos aquí para mostrarvos unhas obras de teatros baseadas nun acontecemento, nun recordo ou nunha historia da vida dunhas escuchas. Hola. Hola a todos e a todas. Hoxe estamos aquí para mostrarvos unhas obras de teatro baseadas nun acontecemento, nun recordo ou nunha historia da vida dunhas persoas moi especiais que acudiron ao noso centro hai uns meses. Todas elas pertencentes á AFAGA, unha asociación dedicada a apoiar e axudar as persoas que loitan contra o esquecemento a causa do Alzheimer e tamén as familias destas.
As obras que vamos a representar encóntranse disponibles na entrada e impresas para quen queira. Agradecemos a todas as persoas maiores a súa presenza hoxe aquí e agardamos que o pasen ben. Agora, sen máis dilación, damos comezo ás representacións de microteatro contra o esquecemento. Moitas grazas. Tienen que bajar las personas. Claro, pero luego lo volvéis a poner. ¿Lo veis? ¿Cómo veis? Hola. Vale. Vamos a esperar un segundiño para que entren as persoas usuarias de Afaga, que son os protagonistas das obras que representan os rapaces e rapazas. Vamos a esperar a que entren para empezar a representar as obriñas. Son moi cortiñas en microteatro, chamamos de microteatro contra o esquecemento. Logo a saída, se queredes, podedes coller algún exemplar das obras que están impresas fora.
Hola a todos, espero que estéis muy cómodos y que disfrutéis esta mañana con nosotros. Somos compañeros de segundo C y compañeras Noa, Blas, Irene y mi nombre, Adrián. Y hoy vamos a recitar unos poemas que creamos sobre Indalecio, de la asociación de la... ¿Acerco más? De la FAGA. Y... bueno, vamos a pasar. Recuerdo cuando era pequeño. Mi hogar, blanco como el mar, la fachada de cristal. Y yo, demasiado bien me portaba, aunque mis hermanos siempre me mimaban. Manuel, Aurelia, Eliseo y yo, siempre el pequeño. Me gustaba dormir, estudiar y cantar, pero sin duda comer se coloca en el altar. Los domingos iba a la plaza en mi SEAT 600. Primero rezaba y luego devoraba pulpo hasta estar lleno. Me gustaba leer, pero no esos comunes libros de comedia. Lo que más me gustaban eran las enciclopedias. Sé turco, alemán y griego, pero sin duda el mejor es el gallego. Recuerdo cuando era pequeño. Me despertaba y rezaba, desayunaba y saludaba. ¿A quién? A mi vecino Blas. Después al campo iba a trabajar. De las ovejas me gustaba cuidar y verduras muchas cultivar. De las vacas y gallinas sus productos recogía y de los cerdos su carne me comía. Vivir en Lugo me encantaba y jugar a las cartas lo adoraba. Jugaba al tute y a la brisca con mis amigos y después bailábamos un vals hasta tener que madrugar. Cantábamos la rianseira aunque lloviera, pero siempre con una sonrisa puesta. A lo largo de mi vida fui sastre y agricultor, y de vez en cuando también era pastor. Con mi campana conducía a las ovejas por el bosque y el alrededor. Quien me enseñó a ser sastre fue Manuel. Él siempre me ayudaba a tirar del cordel. Con trajes de tela y algunos contratiempos, los hacía para las damas y los caballeros. Me llamaban Indalecio, el aventurero. Durante mi vida viajé a muchos sitios. Inglaterra fue uno de los más bonitos. Y ahora soy mayor. A mis 84 años soy todo un grandullón. En la asociación AFAGA me cuidan un montón. Y gracias a ellos soy un campeón. A mi mujer y a mi hija la recuerdo todos los días, tanto en mi cabeza como en el corazón. Recuerdo esa bonita sensación. Las dos en la cocina comiendo arroz con leche mientras escuchábamos aquella canción. Y perdonar que me despida, pero me voy a comprar una gallina y la llamaré Catalina. Bueno,
Hola. Vamos a hacer una obra de teatro para Alicia, de eso, y voy a hacer una dedicatoria antes. Alicia es la persona más energética y simpática que hemos conocido. Sabe mucho sobre la vida y muchas de las cosas que nos contó las tendremos en cuenta en nuestro día a día. Ya está, ahora vamos a empezar con la obra de teatro. Estos niños de ahora. Espera, pequeño, tengo una tirita. Gracias, señora. Gael, ¿estás mejor? Sí, gracias a ella lo estoy. ¿Cómo te llamas? Me llamo Alicia. ¿Y vosotros? Yo soy Lucía. Yo me llamo Noel. Me llamo Gael. ¿Qué haces por aquí? Estaba dando un paseo para que me dé un poco el aire. Nosotros estábamos aquí jugando a la pelota. Bueno, nosotros nos vamos. Vale, si necesitáis algo podéis llamarme. Yo estaré por aquí. Vale. ¡Guau, qué frío hace! Ya, me estoy congelando. Uf, menos mal que yo puse esto. Oye, ¿os acordáis de la señora de ayer? Sí, era muy maja. Ojalá que me encontráis por aquí. Es verdad, ¿cómo se llamaba? No me acuerdo. Creo que se llamaba Alicia. Ah, es verdad. Bueno, vamos a algo que me aburro. Buah, no, que estoy súper cansada. Venga, va, Lucía. Eso, Lucía. Ay. Ah, hola, Alicia. Hola. Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal te va el día? Muy bien, ¿y a vosotros? Nosotros, genial. Bueno, mira, ¿qué te parece si nos cuentas una historia? Que nos aburrimos mucho. Sí, porfa. Uy, no sé. Sí, cuéntanos una historia. Bueno, yo no tuve hijos míos, pero sí que tuve muchos niños. Aún me acuerdo la vez en que un niño me había dicho que le gustaban los chicos. Yo le dije que no era nada malo, que no era nada fuera de lo común. Pero en esa época el mundo no pensaba lo mismo. Cuéntanos más. Uy, no sé, no me acuerdo de tanto. ¿Y tú tienes hermanos? Sí. ¿Y te llevas bien con ellos? Yo con mi hermano sí que me llevo muy bien. Yo también me llevo bien con el mío. Sí, aún me acuerdo cuando los tenía que cuidar. Cuidar a tus hermanos te tuvo que costar. Sí, éramos bastantes, éramos 8 en total. Pues sí que son bastantes, sí. Qué cansados suena cuidar de 7 hermanos. Bueno, ¿te apuntas a algo? A jugar o así. Sí. ¿Por qué no? Hola, buenas tardes. Hola. Sí. Hola.
Hola, sí. Hola, buenas tardes. Lamentablemente nuestra obra no se va a poder representar por algunos problemas que hemos tenido, pero nos gustaría dedicarle un texto a Teresa. Nuestra obra va dirigida hacia Teresa, quien en su día nos recibió con mucha alegría y ganas, al igual que nosotras a ella. Te damos las gracias por contarnos tus experiencias y buenos momentos con tu familia, tus amigos, tu marido, tus mascotas, con tanta emoción y cariño. Gracias por hacernos conocer tus hobbies y tu pasión por cosas tan simples como lo es la vida misma. Y por tu gran pasión por las flores, que es sobre lo que veníamos a representar la obra. La representación que hemos creado está basada en tu vida, en tus experiencias, en tus hobbies, en tus gustos, en tu familia y en general en tu biografía. Esperamos que disfrutases esta experiencia tanto como nosotros la hicimos. Y aunque no podamos representar esta obra, nos gustaría presentarte el nombre de nuestra obra, que se titula Una flor para Teresa. Hola, vale, así. Hola. Esta obra está dedicada a Manuel, que vino al instituto y nos contó muchísimas cosas interesantes. Espero que disfrutes de ella. Menos mal que hemos llegado a tiempo para pagar el Ya, menos mal que no hubo heridos. Bueno, vamos a la estación de bomberos, que creo que nos merecemos un café. Sí, nos lo merecemos. A ver si tienes fiebre. Quita la mano, que no me vayas a hacer la carretera. Tiene mala pinta, cámbiame la cinta y vamos al hospital. Bueno, señor Manuel, tiene usted neumonía. Va a tener que quedarse ingresado unos días aquí. Vaya, pero no hace falta que me trate de usted. Vale, ¿necesitas algo más? No, gracias. Si necesitas algo, llame. Hola, ¿tú cómo te llamas? Yo Manuel, ¿y tú? Yo soy Amador. ¿Por qué te han ingresado? Yo tenía un catarro que fue peor y al llegar aquí me dijeron que tenía neumonía. Anda, pues yo tengo un remedio buenísimo para el catarro. ¿Quieres que te lo cuente? Sí, por favor. Pues antes de irte a la cama te tomas una copa de coñac mezclada con miel y limón. Anda, no lo sabía. Bueno, ya veo que sí estáis haciendo muy buenos amigos. Pero, Amador, te van a dar el alta dentro de poco. Así que puedes ir recogiendo tus cosas. Vaya, qué pena. Oye, ¿y tú cómo te llamas? Yo me llamo Paqui. Anda, qué casualidad. Yo tenía una amiga que se llamaba Paqui. Qué casualidad. Bueno, aquí os traigo la comida. Filetes a la plancha. ¿Os gustan? Sí, es una de mis comidas favoritas. Sí, a mí también me gusta. Oye, ¿puedo poner música? Es que me encanta escuchar música y tengo un tocadiscos. ¿Y qué tipo de música te gusta, Manuel? Me encanta la música clásica y el jazz. Pues creo que sí que puedes ponerla, aunque no creo que el tocadiscos sea tan bueno como el tuyo. Bueno, Oye, me han dicho que has venido en un camión de bomberos. Trabajas de eso, ¿no? sí, soy bombero. ¿Y siempre lo has sido? No, yo antes vendía frutas en Venecia, Inglaterra. Anda. Hola. Manuel, ¿qué te pasó al final? Pues me han dicho que tengo neumonía y me tengo que quedar unos días ingresado. ¿Y quién quieres? Hola, soy Amador. Encantado, yo soy Esther. Bueno, a mí ya me van a dar el as. Poco rato voy a estar así. Me alegro, Amador.
Qué guay, pero no nos vamos a poder ver más. Ya, pero te harás una visitita al parque de bomberos para ver cómo trabajas. Qué buena idea. Yo pago 1000 por el remedio. ¿Qué? ¿Qué remedio? ¿De qué habláis? El remedio de coñac, yo pago 500. Yo te doy un coche. No, yo no quiero dinero, aquí hay remedio para todo.
está dedicada a Manuel, que tuvo la amabilidad de venir a nuestro instituto a contarnos su historia. No hace falta que tenga mi remedio secreto. Es verdad, tu famoso remedio, pero ¿cómo se hacía? Tráeme una botella de coñac, un vaso de chupito, medio limón y miel. Voy. ¿Qué tos? A ver. Un poquito de esto. Y ahora miel. ¿Listo? Bueno, Manuel, vamos a la cama que mañana tenemos médico temprano. Vale, hasta mañana. Hasta mañana. ¿Cuánto tardan en atenderme, no? Bueno, Manuel, tendrá más gente, ya te llamarán. Ya, bueno. Por cierto, desde ayer estás mucho mejor de la tos. Sí, mi remedio nunca falla. Manuel, Yo. su turno, entre, por favor. Vale. Siéntese aquí, vamos a tomarte la atención. ¿Has escuchado hablar a ti y a tu mujer sobre un remedio? Sí, es un remedio familiar. ¿Y para qué lo ha tomado? Para tos. Ya está otra vez con su famoso remedio. Hola, buenos días. Hola. Hola, Manuel, ¿qué tal? Muy bien. Ya tengo otra vez catarro. Justo ahora Manuel me estaba contando un remedio para curar. ¿Ah, sí? Cuéntame. Sí, es un remedio familiar. Tienes que mezclar en un vaso de chupito coñac, medio limón y miel y tomártelo antes de dormir. Ah, gracias. A ver si me funciona. Bueno, Manuel, la tensión está perfecta, todo bien. Mañana tiene que volver a las 8:30 a hacer un análisis de sangre. Vale, gracias. Hasta mañana. Hasta mañana. ¿Qué tardes? Yo se acabo mi turno. Qué suerte, yo me tengo que quedar de guardia toda la noche. Ah, los del remedio de Manuel. A ver si me funciona esta noche. Es verdad, famoso remedio. Mañana me cuentas qué tal. Mañana. Ah, lo del remedio de Manuel. ¿Qué era? Una botella de coñac, miel y ¿qué era más? Limón. Todo esto. Un rasgo. Mañana hay más mejor. Bueno, Manuel, ya hemos acabado. Deja que la hagas un rato y luego ya te la quitas. Vale, muchas gracias. Chao. Chao. Hola. Hola, ¿de qué hablabais? Nada, me estaba contando que ayer Manuel le dio ese remedio y le ha funcionado. En serio, yo también lo quiero. ¡Y yo! ¡Vamos, que Manuel está ahí! Aquí estoy.
Esta es la historia de cómo Dalmiro conoció a su mujer, Marisol. Cuando Dalmiro vino al instituto, nos contó muchas historias sobre su familia, su tienda, su pueblo, sobre todo lo que más le gusta hacer y muchas más cosas de las que aprendimos mucho. A pesar de que todas las anécdotas que nos contó eran muy interesantes, sin duda la historia que más nos llamó la atención fue esta. Y por eso decidimos que este sea el tema de la obra que tuvimos que realizar el trimestre pasado. Cuéntame la historia. Hola. Hola. Entonces, cuéntame la historia. ¿Qué historia? Leta, ¿cómo conociste a la abuela? Para contarla tenemos que remontarnos a hace mucho tiempo. Bueno, tengo que ir a coger unas cosas, ahora vuelvo. ¿Cuánto cuesta eso? A ver, pues a mirar. Cuestan 50 pesetas. Ay, no me llega el dinero. Bueno, da igual, otro día los compro. Si quieres, puedes llevártelo y otro día me das el dinero. ¿Estás seguro? Sí, claro, yo confío. ¿Qué pasa? Nada. ¿Por qué miras así? No nos miramos el mejor. Bueno, vale. Adiós. Adiós. Vale, no me tengo que ir, ¿Por qué? ¿Tan pronto? porque tengo que ir a hacer unas cosas. Pero... Adiós. Adiós. Ay, Dalmiro, llevaba un día buscándote para devolverte el dinero que te debía. ¿Qué dinero? Es verdad, me extrañaba que no aparecieras por allí. ¿Qué dinero? Nada, que el otro día me dejó irme sin pagar unos yogures y por eso lo he estado buscando. Qué raro, no suele dejar irse a la gente sin pagar. Es que parecía que me necesitaba mucho. ¿A dónde vas? A la tienda. ¿Qué tal estás? Bueno, bien, cansada de trabajar tanto en la tienda. Bueno, si algún día necesitáis ayuda me podéis avisar. No, no te preocupes, aunque es mucho trabajo, entre los dos nos apañamos. Bueno, ya es tarde, creo que me tendré que ir. Sí, yo también. Adiós. Ya está. ¿Qué pasó con la otra chica? Se enfadó. ¿Por qué? Bueno, simplemente me enamoré de otra chica que es su favorita.
construir un cohete para irnos los dos a vivir a la luna. It's all over us, like it always was, like it always was. Shaped by
Vamos. Bueno, buenos días a todos. Yo me llamo Patricia, soy psicóloga en AFAGA, la Asociación de Enfermos de Alzheimer. Y nada, venía a hablaros un ratito sobre qué son las demencias en general y el Alzheimer también. Vamos a empezar con un pequeño vídeo, a ver si se escucha, ¿vale? Os pido silencio porque no sé si se escuchará muy bien, pero a veces una imagen vale más que 1000 palabras, así que vamos a verlo. Todos los años mi abuelo y yo trabajábamos en la misión. Construir un cohete para irnos los dos a vivir a la luna. Cada año íbamos consiguiendo las piezas. El conducto de ventilación, el motor de combustión. Casi lo teníamos. Solo nos faltaba el retrovisor interespacial. El año siguiente lo conseguiríamos. Pero ese año me di cuenta de que mi abuelo ya se había ido sin mí. Ahora vivo con otra misión. Intentar llegar hasta él y hasta los millones de personas que sufren Alzheimer. Colabora en fundacionreinasofía.es. Bueno, este vídeo es de la Fundación Reina Sofía sobre la importancia de la investigación en la enfermedad de Alzheimer, ¿vale? Nada, bueno, yo quería dar... Bueno, yo hoy quería daros una visión un poco amena, ¿vale?, de lo que es la enfermedad, que os quedéis con lo más importante. Sé que sois un público joven, muy joven, entonces, bueno, entiendo que hay cosas que son complejas, entonces vamos a intentar hacerlo lo más ameno posible, ¿vale? Yo trabajo en la Asociación de Alzheimer y otras demencias. Hoy os voy a hablar de la demencia en general, no solo del Alzheimer, ¿vale? La demencia, como veis ahí, es un término general para un deterioro de la capacidad mental, que interfiere en la vida diaria de las personas. Eso es lo fundamental, ¿no?, que interfiere en su vida diaria. El Alzheimer es un tipo de demencia, pero hay un montón de demencias más. Entonces, todas las personas que tienen una demencia no tienen Alzheimer, pero sí todas las personas que tienen Alzheimer tienen una demencia, ¿vale? También quería que os quedarais con una pequeña cosa, que es el concepto de demencia senil, que todavía se escucha hoy en día. Eso es un concepto antiguo, ¿vale?, que hoy en día no se utiliza o no debería utilizarse, está obsoleto. Antes, cuando no había información, se pensaba que por el mero hecho de ser mayor ibas a acabar teniendo una demencia. Entonces se decía eso de demencia senil, asociado a la edad como si fuera lo que nos espera a todo el mundo, ¿no? Ya lo comentó antes mis compañeros, no siempre es así. La edad es un factor de riesgo, pero hay personas muy jóvenes con demencia y personas muy mayores que nunca tienen una demencia. Entonces, el concepto de demencia senil, si os vais de aquí y no lo usáis nunca, ya me voy satisfecha, ¿vale? Porque es un concepto que no debería utilizarse. Bueno, las demencias tienen 3 grandes síntomas, como veis ahí, que son los síntomas cognitivos, que traen unas consecuencias funcionales en la vida de las personas. Los síntomas emocionales y luego los síntomas conductuales. No quiero insistir mucho, o sea, si os resulta muy pesado o no entendéis algo, preguntadme lo que queráis, ¿vale? Pero mira, los síntomas cognitivos, la demencia conlleva a la pérdida progresiva de todas las capacidades cognitivas de una persona debido a los daños que provocan en el cerebro, que fue lo que comentaba Spucha a primera hora de la mañana. Entonces, todo lo que somos nosotros está en nuestro cerebro, en nuestra cabeza, ¿no? Nuestras capacidades cognitivas, como veis ahí, la memoria, el lenguaje, la percepción, el cálculo, las funciones ejecutivas, la atención y las praxias, es todo lo que de manera progresiva se va deteriorando con la demencia. En función de qué tipo de demencia se alteran más unas capacidades o otras.
o unas se alteran primero y otras después, pero finalmente terminan todas las capacidades deteriorándose. La memoria es la primera que he puesto porque a vosotros os hablan de Alzheimer y lo primero que os viene a la cabeza seguro que es la memoria, ¿no? Olvidarse de las cosas, es lo que es más conocido. Normalmente cuando a una persona le diagnostican una demencia, antes de notarse todo esto, hay pequeños cambios en la forma de actuar y de ser de esa persona que notan las familias. Te dicen, es que mi madre ya no es como antes, o mi abuela ya antes hacía las cosas de esta manera y ahora no, y el médico te dice, está bien, y tú notas que hay algo ahí, ¿no? Porque claro, la personalidad también empieza a cambiar. Con respecto a la memoria, claro, la memoria es todo, porque para ti memoria es, repite 4 palabras, la repites es memoria, pero memoria es entrar aquí, darle a donde está el interruptor de la luz, eso es memoria, porque si no sé dónde está no le puedo dar. Memoria es conducir, cuando tú aprendes a conducir, aprendes todos esos pasos, solo que ya lo hacemos automático, pero eso está en la memoria. Hacer una tortilla de patatas, vestirse, o sea, todo es memoria. Cuando la memoria empieza a deteriorarse, pues claro, la cosa se complica, ¿no? En la enfermedad de Alzheimer, en las demencias en general, pero sobre todo en el Alzheimer, lo que primero se deteriora es la memoria reciente, o sea, lo último. Por eso es muy habitual decir, oh, mi abuela me cuenta cómo se llamaban sus compañeros del colegio y no sabe lo que comió hoy, porque eso está en diferentes zonas del cerebro. Entonces, la memoria de lo último es la primera que se ve afectada y la antigua se mantiene mucho tiempo. Memoria es todo, o sea, hay memoria de hechos concretos. ¿Qué hiciste ayer? Pues es un tipo de memoria. Pero el animal que ladra es el perro, es otro tipo de memoria. Eso está almacenado en tu memoria. En cuanto empieza a fallar, tú no sabes que algo que está ladrando es un perro, no sabes lo que es. Y te asusta, claro, porque no sabes por qué está ladrando. Entonces, la memoria es muy importante, ¿no? Otra cosa también súper importante es el lenguaje. El lenguaje se ve muy afectado en las demencias y es la base, somos seres sociales, lo comentaban antes. La base de la comunicación es el lenguaje. Entonces, se puede afectar tanto el lenguaje de expresión, o sea, la forma de hablar, como la comprensión, ambas cosas. La afasia es como se llama la alteración del lenguaje, ¿vale? Solo para que os suene, os lo digo. Y la gente que cursa la enfermedad con una afectación del lenguaje suele cursar de forma temprana, suelen ser jóvenes y el deterioro suele ser rápido. Entonces es una parte de la enfermedad bastante complicada, el problema del lenguaje, ¿no? La percepción es todo lo que nos entra por los sentidos. O sea, todo lo que escuchamos, lo que vemos, pero la alteración no está en el sentido, no está en el ojo ni en el oído, está en el cerebro. El cerebro ve, pero no reconoce lo que ve. El cerebro escucha, pero no reconoce lo que está escuchando. Una persona con un problema de percepción visual, a lo mejor quiere coger la cuchara para comer, la cuchara está aquí, intenta hacer así, por ejemplo, y no es capaz de coger la cuchara. Hay una alteración de la percepción que es muy llamativa, que es cuando ven rostros de personas y lo ven perfectamente, pero en su cerebro no integran la imagen y no reconocen a eso como una persona. Eso es una alteración de la percepción que es muy llamativa, ¿no? Hay personas que no reconocen a su cónyuge y se despiertan en la noche y hay una persona a su lado y su cerebro no identifica esa imagen con su cónyuge. Imaginaros el susto, ¿no? Y el rato que se pasa. Bueno, el cálculo. El cálculo es multiplicar, sumar, pero el cálculo es manejar el dinero. El cálculo es ir al súper. El cálculo es saber que si alguien me está pidiendo pues una limosna, le doy 10 euros y no 500 o 50. ¿No? La percepción de los números, la comprensión, el razonamiento numérico. Es algo que se deteriora en fases bastante tempranas. La dificultad de manejar el dinero crea muchísimos conflictos en fases iniciales con las familias. Imaginaros una persona con un diagnóstico reciente, independiente, que siempre ha hecho su vida, madura, y de repente vienen sus hijos a decirles que no pueden gastar su dinero. Y tú no entiendes que no puedes, porque una de las cosas que complica mucho el trabajo aquí es que la mayoría de las personas con demencia no son conscientes de que tienen una demencia. Si tú te rompes una pierna, se te ve la escayola, no puedes andar. Y te dejas ayudar y eres agradecido con la gente que te ayuda. Pero las personas con demencia no tienen conciencia de lo que les pasa. Entonces, sus hijos se están metiendo en su vida. La gente, muchas veces ellos sienten que les estamos atacando, ¿no? Porque no entienden lo que les está pasando.
Las funciones ejecutivas. Las funciones ejecutivas es muy complejo de explicar, ¿vale? Son unas funciones que hay en el cerebro, pero para que lo entendáis bien es el director de orquesta del cerebro. Es el que decide lo que hay que hacer en cada momento. Si nosotros estamos aquí y de repente hay una emergencia, vosotros sabéis lo que tenéis que actuar, porque vuestra cabeza os lo dice. Una persona con las funciones ejecutivas alteradas se queda bloqueada seguramente, no tiene recursos para salir adelante, ¿no? Es quien organiza los pasos para cocinar, para vestirse, para planificar el día. Me levanto y ¿qué hago por la mañana? Pues hago esto y luego lo otro y luego por la tarde otra cosa, ¿no? Eso lo deciden las funciones ejecutivas. Bueno, la atención, todo el mundo sabéis lo que es la atención. Una persona con la atención afectada no es capaz de estar en un estímulo. Ahora me estáis atendiendo todos a mí. A lo mejor entra alguien por ahí y si estáis muy atentos, pues estupendo, seguís conmigo, ¿no? Pero una persona con la atención afectada ya está allí y ya me ha perdido, ¿no? Entonces a veces es complicado trabajar con personas con alteraciones en la atención. Y las praxias, que también os puede sonar así un poco raro, son los movimientos dirigidos a un fin. ¿Vale? Nuestro cerebro aprende una secuencia de movimientos para hacer determinadas cosas. Subís a una bicicleta y pedaleáis, ¿no? Eso todo está en las praxias. Vestirse, levantar un pie y ponerse un zapato, eso es praxias. Pero andar son praxias. El cerebro le dice a las piernas cómo tienen que moverse para caminar. Nosotros trabajamos mucho eso con material manipulativo. Hay gente que te dice, bueno, pero ¿para qué hace puzzles mi abuelo o mi padre? ¿O por qué hace encajables? A mí el encajable me da igual. Yo lo que quiero es que él haga un movimiento concreto que luego va a necesitar en su vida para comer. Por ejemplo, la cuchara. Cuando no son capaces de hacer esto, dejan de comer por sí solos y están perdiendo independencia, capacidades, autoestima y un montón de cosas. Entonces, cuanto más hagan, siempre mejor, ¿no? Bueno, voy muy rápido, ¿vamos bien? Bien. Todas estas... Sí, nada, lo que usted necesite. Para eso tiene usted talleres de memoria para personas sanas, sin ningún tipo de deterioro, que le vienen genial. Porque creo que antes también se comentó, cuanto más activo tengamos el cerebro, eso es un factor de protección contra la enfermedad, pero desde ya, no en la madurez, desde ya. Cuanto más cultivemos nuestro cerebro, mejor. Y no hablo solo de nivel cultural, de estudios, no tiene que ver con eso. Tiene que ver con gente que ve la prensa, que ve el calendario cada día, que está en el mundo, que hace actividades, que conversa con otras personas. Y los talleres de memoria, que hay un montón, en AFAGA tenemos también, son muy buenos porque te enseñan herramientas y estrategias. Hay olvidos que son benignos, es la vida, son inherentes, ¿no? ¿Sabe qué pasa también? Que a lo mejor usted y yo tenemos el mismo olvido. Imagínate, que a mí también me pasa eso, ¿eh? Y a mí me pasa y yo digo, buah, ¿cómo voy hoy? Voy estresada, voy nerviosa, mi hijo, no sé qué. Y usted dice, ay, a ver si voy a tener demencia. Y el olvido es el mismo, ¿eh? A veces también, claro, le damos muchas vueltas a las cosas. Entonces, el estrés, el estado de ánimo deprimido, la ansiedad, todo eso afecta un montón. Entonces, talleres de memoria es lo que yo le recomiendo a usted, que le va a venir muy bien. Bueno, pues va usted coja como pueda y va yendo igual. ¿Es tu abuela o qué? Se te ve en la cara, se te nota. ¿Qué va? Hable usted lo que quiera. Bueno, decía que todas estas alteraciones en las capacidades cognitivas tienen unas consecuencias funcionales, que es lo que nos importa. Unas consecuencias en la vida diaria de las personas. Esto os lo voy a comentar así muy breve, ¿vale? En la vida diaria de las personas hay 3 tipos de actividades, que son las actividades avanzadas, las instrumentales y las básicas. Se pierden en este orden que aparecen aquí. Normalmente las avanzadas son las primeras que se deterioran con el diagnóstico. ¿Qué son avanzadas? La capacidad para trabajar, por ejemplo, para cuidar de los niños, para organizar viajes, para hacer vida social más compleja. Todo eso son las avanzadas. Instrumentales, el manejo de aparatos. Hablar por teléfono, usar la lavadora, conducir, eso. Y las básicas, ¿qué son? Pues son las últimas, que es el cuidado de uno mismo. Alimentación, higiene,
aseo, o sea, todo eso, ir al baño, ¿vale? Y se van perdiendo en este orden. Esto se trabaja desde la terapia ocupacional. Yo soy psicóloga, yo normalmente no las trabajo, yo trabajo las otras capacidades que se ven reflejadas luego en estas, ¿vale? Pasa a las 3 ya si quieres, ¿vale? Bueno, los síntomas emocionales. Esto es muy importante, ¿vale? Porque cuando trabajamos con personas con Alzheimer, todos vamos a la memoria, pero hay una parte emocional muy grande que se ve afectada en la enfermedad. Y las familias es lo que más suelen padecer. Dentro de los síntomas emocionales tenemos la apatía. La apatía ocurre, no sé el porcentaje, ¿vale? Pero a lo mejor en el 85% de las personas con demencia tienen apatía en algún momento de la enfermedad. La apatía es la desgana para hacer las cosas. Se sienta en una silla y a lo mejor se queda sentado en la silla todo el día. Si tú lo levantas y lo llevas a una actividad, está genial, participa increíble. Pero si no lo llevas, su apatía le va a hacer estar ahí. Eso no es mi padre se ha vuelto vago o mi abuelo ahora es un aburrido que no quiere hacer nada. No, es la enfermedad. No es que sea vago, ¿vale? Es un síntoma de su enfermedad. Chica, ¿podrías decirme rapidísimo cuáles son los... Yo rapidísimo voy fatal, ¿eh? Los síntomas que cuando alguien coge Alzheimer. Los síntomas de cuando alguien coge Alzheimer. Sí. ¿A qué te refieres con los síntomas? Bueno, cada día está más peor y se le olvida más y claro, quiero saber los síntomas. Lo primero que se va notando es lo que comentaba antes, esos cambios, sobre todo en la personalidad, hacer pequeñas cosas que se consideran como raras, ¿sabes? Como diferentes, y luego el problema de la memoria, suele ser lo principal. Y luego, es que mira, esa pregunta me la hacen tantas veces, ¿y qué le va a pasar a mi madre? O ¿y cuándo va a venir? Es que esto es un mundo, ¿sabes? No hay un patrón, no es, te viene aquí y ahora es esto, no. Cada enfermo es diferente. Hay gente que en 10 años va bajando porque es una enfermedad progresiva, ¿vale? Esto es irremediable, va hacia abajo, lentito, poco a poco, pero hay gente que está aquí y de repente está aquí. Hay gente que en 3 años está muy mal, hay gente que en 10 está increíble, y hay gente que empieza en talleres con nosotros y mejora. Y yo alucino, porque, oye, y tiran para arriba, ¿no? Entonces, bueno, el curso es muy complicado, saber cuándo una persona va a deteriorar. A lo mejor no te tocan estas fases todas, ¿eh? A lo mejor tu padre nunca tiene apatía. Entonces, saber es poder, siempre hay que estar informado y saber lo que te puede venir, pero no hay que angustiarse, porque a veces te vas a angustiar por algo que nunca te va a llegar. Nada, la tristeza y la depresión muchas veces es causa del propio daño cerebral, ¿eh? Una persona llora y no hay una causa. Es el propio daño del cerebro que hace que el llanto sea neurológico. Otras veces no. Otras veces llora porque no se acuerda de algo, o porque no sabe dónde está, o porque está buscando a su madre, que ha fallecido, pero no lo sabe. O porque se quiere ir a su casa, que es algo que a veces en los centros nos pasa, ¿no? O incluso en el propio domicilio. Llora porque quiere ir a su casa. ¿Su casa cuál es? En la que nació, no en la que lleva viviendo 40 años. Entonces, bueno, es un síntoma bastante habitual. La ansiedad también es muy habitual. Ansiedad e inquietud, estar nerviosos, es algo muy habitual. Levantarse, dar vueltas, volver a sentarse, intentar calmar a una persona que tiene una inquietud y una ansiedad alta es difícil, ¿vale? Ahí va en nuestra formación y en la capacidad que tengamos de reconducirlo. Cuanto más conozcamos a una persona, siempre vamos a poder intervenir lo mejor posible. Porque como todo, yo estoy hablando de demencia, pero debajo de la demencia hay una persona. Y eso es lo más importante, ¿no? No es un enfermo de Alzheimer, no, es una persona que tiene Alzheimer o que tiene otra demencia. Entonces, cuanto más sepamos de esa persona, si yo sé que el señor Manuel es bombero, pues voy a poder ayudarle 1000 veces mejor cuando tenga cualquier problema, porque me sé su historia de vida. Sé que es bombero, sé cómo se llama su familia y voy a poder ayudarle. Entonces, cuando viene gente a trabajar con nosotros o a hacer prácticas, insistimos mucho en la historia de vida y en sobre todo eso, en la calidad humana y en que somos personas. Y no me voy a meter aquí porque si no, no acabo, si empiezo por aquí, ¿vale? La labilidad emocional son los cambios, pasar de reír a llorar en 40 segundos. Y pasa, ¿eh? Una persona que de repente te está diciendo que te quiere un montón y a los 5 minutos te está poniendo verde. La labilidad emocional es por la afectación del cerebro, ¿vale? Los síntomas conductuales son los que resultan más disruptivos tanto en los centros como a las familias. Las alteraciones conductuales tenemos pues la agitación y las actitudes disruptivas, pues personas que hablan, a lo mejor imagínate que constantemente repiten una palabra o gritan o constantemente hacen por ejemplo, resulta muy disruptivo para las familias y en los centros también, ¿no? Gente que se levanta, que se quiere marchar, que intenta abrir las puertas,
todo este tipo de sintomatología. La agresividad física y verbal es algo que está ahí, ¿vale? No hay que asustarse, porque bueno, no todo el mundo pasa por esa fase de la enfermedad, pero bueno, puede pasar también. Normalmente, bueno, la agresividad verbal pues son los insultos, la agresividad física ya sabemos todos lo que es, ¿vale? Ahí es eso, mucha tranquilidad, sobre todo a la hora de gestionarlo. Hay que saber que es fruto de la enfermedad. A las familias les cuesta a veces, claro, porque es difícil no enfadarse con tu padre que te está pegando, ¿no? Claro, yo no es mi padre, lo entiendo, que es difícil para la familia, pero una vez que entiendes el síntoma, que comprendes que no es tu padre, que es su enfermedad, lo vas a poder llevar muchísimo mejor, ¿vale? Y a reconducir mucho mejor. La deambulación errática, hay personas que caminan y están caminando las 7 horas que están en el centro de día, por ejemplo. Es una forma de liberar energía del cuerpo. Cuando no tienes otra forma de liberarla, cuando no puedes hablar, cuando no te puedes expresar, pues hay personas que necesitan liberar esa energía caminando. A veces buscan una salida, a veces tiene un fin, ¿eh? A lo mejor buscan marcharse, pero no lo pueden expresar. Y otras veces es simplemente liberación de energía. ¿Qué hay que hacer? Preparar un sitio seguro y dejarles deambular lo que necesiten. Si ellos necesitan caminar, pues que caminen. Hay que tener un sitio seguro para que no se puedan caer. Alfombras y esas cosas son un peligro en los domicilios, ¿vale? Los muebles pequeñitos también, porque es fácil de tropezar. Pero en la medida en la que podamos, dejarles que lo hagan. Los delirios, ¿alguien sabe lo que son los delirios? Usted lo sabe. Pues eso es cuando tú haces una mala interpretación de la realidad. Imagina que alguien me ve aquí, me estáis viendo, yo estoy aquí, soy real, ¿no? Pero de repente en tu cabeza te imaginas que yo, pues vengo de la policía, aquí infiltrada, ¿no? Y tú crees eso firmemente, eso es un delirio. Se basa en algo real. Tú ves algo, tú ves a tu marido hablando con la señora de la frutería. Y en tu cabeza ya, entre los dos, hay montado un lío, pero realmente tienes esa creencia firme. Y entonces eso es muy difícil. Es muy duro porque tú crees eso, ¿no? Y las alucinaciones es cuando tú lo ves, no lo interpretas, ¿no? Yo veo eso, veis que no hay nada, pero yo estoy viendo un perro. Y te digo que hay un perro y yo lo veo, ¿vale? Porque es un problema de mi cerebro, o lo escucho. Los bichos son muy habituales, porque a veces como la percepción falla y la vista también, a veces ves una cosita y piensas que ves arañas. Y en tu cabeza estás viendo arañas, ¿no? Claro, las alucinaciones, ¿qué hay que hacer? Si no le provocan ansiedad, porque a veces no le provoca, ¿eh? A lo mejor ve un perrito y te dice, ay, mira qué perrito tan bonito. Y ya está, pues ya está. No pasa nada, ¿no? Si le provoca ansiedad, agobio, llanto, pues entonces sí que tenemos que intervenir. Nunca diciéndole que no está ahí, porque lo está viendo. Entonces es como si yo te digo que yo no estoy aquí. Vas a decir, ¿esta de qué va? Es lo mismo, ¿no? Nunca sí. Pero hay que intentar hacerlo pues cambiándole la atención, hablando de otra cosa, llevándole a otro espacio donde no esté lo que está viendo, por ejemplo. Si es algo que escucha, pues a lo mejor podemos poner música, podemos cantar, podemos... Algo que cambie el foco atencional. Y aquí la demencia juega a nuestro favor. Y como la memoria está afectada, pues a veces es fácil, a veces no, ¿eh? Pero a veces es fácil que olviden ese problema que tenían y que cambien el foco. La reacción catastrófica. Esto es increíble, porque yo a veces lo digo y hay gente que me dice, eso no, y cuando lo ves, reacción catastrófica es cuando de la nada, de la más mínima señal, tienes un follón enorme. Hay personas que tienen ese riesgo, yo le decimos, lo ponemos en todos los papeles de cada persona, riesgo de reacción catastrófica, entonces tú estás pendiente especialmente de esa persona, porque sabes que cualquier comentario, ya conoces a la gente, ¿no? Puede provocar... Puede ser llanto, puede ser enfado, puede ser lo que sea, cada persona es distinta, ¿no? Pero cualquier, por ejemplo, yo sé que si a Pepito le cojo el sitio, si alguien se sienta en su sitio, tengo un follón enorme, pues eso es la reacción catastrófica, ¿vale? La desinhibición, eso sabéis lo que es, ¿no? Muchas veces las personas con demencia no tienen ese filtro que tenéis vosotros a la hora, por ejemplo, tú quieres decir algo, tú ves a una persona... Pues yo qué sé, cualquier cosa, pues que es muy fea, no le dices que es fea, porque sabes que no lo puedes decir. Ellos no lo saben, a lo mejor, lo saben, pero no tienen ese freno, ¿no?, que les ayude. Y entonces, pues muchas veces lo que les viene a la mente lo dicen, sea correcto o no, y lo que quieren hacer lo hacen, sea el lugar adecuado o no. ¿Quiero orinar? Orino aquí, porque no tengo la conciencia de que no puedo hacerlo. La desinhibición sexual también es una parte de la enfermedad. Tengo ese impulso,
y lo digo igualmente, o suelto palabras que no son adecuadas y que en mi vida nunca diría. ¿Por qué? Porque estoy desinhibido. Y te dicen los familiares, mi marido jamás en la vida diría eso. No lo dice con una intención, forma parte de su enfermedad, ¿vale? Los trastornos de sueño y de alimentación. Gente que siempre ha dormido bien, de repente no duermen de noche, eso afecta muchísimo al ritmo de toda la familia. Y es un círculo vicioso, porque si no duermo de noche, ¿cuándo duermo? De día. ¿Y entonces qué pasa de noche? Que no duermo otra vez. Entonces eso es un ciclo muy difícil y normalmente se soluciona con medicación. Sin medicación es complicado. A veces el control de la luz ayuda también. A la hora de dormir, cerrar las persianas, pues no darles bebidas excitantes, no beber mucho, porque muchos no duermen porque quieren orinar. Y entonces a partir de una hora es mejor beber menos, ¿vale? Ese tipo de cosas. Bueno, eso es un poquito lo que yo os estaba ahora diciendo, ¿vale? Que ya fui diciéndolo sobre la marcha. Prevenir es importante. Cuando yo sé que una persona tiene desinhibición, pues no voy a contar un chiste verde delante de una persona que tiene un problema de desinhibición, ¿no? O no voy a acercarme mucho, o no voy a abrazarle si sé que él tiene un problema de control de impulsos. Yo soy muy cariñosa en el trabajo, a mí me gusta mucho, pues con una persona que sé que tiene desinhibición, pues no voy a abrazarle, ¿no? Entonces, prevenir es muy importante, por eso la información es fundamental, saber cómo es cada persona y qué síntomas tiene, y que la familia nos cuente siempre todo. Solo decimos, si pasa algo, llámame, ¿eh? Pues tu hija se va de viaje y de repente en casa hay un cambio, llámame y avísame. O al revés, o viene un hijo, o fallece un familiar, porque siempre la información va a jugar a nuestro favor, ¿vale? Comprender el síntoma, lo que os decía, si yo veo a ese señor que me dice un piropo que no es adecuado, me puedo enfadar, pero si sé que está enfermo, pues mira, yo entiendo, ¿no?, que es la enfermedad, y eso nos va a ayudar a no enfadarnos con él y a estar mejor nosotros con nosotros mismos. No razonar, ni discutir, ni llevar la contraria, esto no nos lleva a nada, porque estamos discutiendo con una persona que por su enfermedad no tiene capacidad de razonamiento como tú. Entonces es absurdo. ¿A qué te lleva? A desahogarte o enfadarte más. Pero eso que conlleva que la persona que tienes enfrente, aunque no exprese sus emociones, antes lo dijo Sputz, las capacidades cognitivas se van perdiendo, pero las emociones están ahí. Y aunque no lo manifieste, si yo le grito y no dice nada, seguramente el resto del día vaya peor, porque esa persona se le queda dentro, ¿no? A veces es difícil, somos personas, todos somos personas, y a veces nos desesperamos, yo lo entiendo, pero siempre hay que intentar no discutir, no gritar y no razonar, no intentar razonar con algo que no es posible, ¿no? Mantener la calma, no elevar la voz ni alterarse, ¿vale? Lo del foco de atención os lo dije antes, cambiar, hablar de otra cosa, poner música, cantar. Cantar funciona genial, yo canto todo el día en el trabajo porque funciona muy bien, la música gusta mucho y es algo que normalmente hay personas que no tienen capacidad de hablar, pero sí de cantar. Y es alucinante, gente que no habla nada de nada, sí que canta, porque la memoria musical está en otra zona del cerebro distinta. Es como la memoria de las emociones, es lo último que se pierde y está en otra zona distinta del cerebro. Y bueno, por último, pedir ayuda, ¿vale? Antes de tener un problema, pues pedimos ayuda. A veces contigo no va bien, pero con el de al lado funciona. Cambiamos la cara y funciona, ¿vale? O les damos un tiempo y va bien. Bueno, datos así... ¿Cómo? ¿Voy bien? Voy mal, ¿no? Vale, no importa. ¿Vosotros vais bien? Pues ya está. Datos importantes a tener en cuenta, simplemente que sepáis que las demencias son una enfermedad neurodegenerativa y que no tiene cura, ¿vale? Que suelen aparecer a partir de los 65, pero yo tengo un montón de usuarias de 50 y pico. Usuarios y usuarios, ¿eh? O sea, no siempre es así, ¿vale? Nada, lo único que quiero que os quedéis con esto es que no son genéticas, ¿vale? No hay nada demostrado, hay 1000 estudios de eso, de lo de si son genéticas, de si no. No hay nada que nos diga que sean genéticas, solamente el caso de la demencia de inicio precoz, que aparece a los 40 años, esa sí que tiene 40, 50, tiene un componente genético. El resto no está demostrado, ¿vale? Entonces, que tu madre haya padecido Alzheimer, a lo mejor tú lo padeces o no, nada te lo va a decir, ¿vale? Y que cursa con lo que os decía antes, que es anosognosia, que es falta de conciencia de enfermedad, con lo cual a veces es más difícil ayudarles, ¿vale? Los tipos de demencia no me voy a meter, solo que sepáis que no todo es Alzheimer, ¿vale? Es lo más habitual, ¿eh? Pero no todo es Alzheimer. Hay demencia vascular, frontotemporal, cuerpos de Lewy y demencia asociada a otras enfermedades como a Parkinson, como a esclerosis múltiple. Yo tuve un señor con demencia y ELA, que es duro, ¿vale? Entonces hay más, además del Alzheimer. Es el más habitual, pero hay más demencias. Vale,
Esto sí que es importante porque una vez del diagnóstico, ¿qué pasa? Tú vas al médico, te dan el diagnóstico y el sistema sanitario te suelta en el mundo. ¿Qué pasa? Si tú eres una persona muy resuelta o conoces a gente, pues te vas a poder buscar bien la vida. Otra gente igual no lo hace y se va para su casa y se queda ahí hasta que se va pagando poco a poco, sin apoyo, sin ayuda y sin nada. Pues para eso está la asociación, por ejemplo. Nuestra asociación. Nosotros tenemos atención, trabajo social. Yo soy la psicóloga. Tenemos apoyo psicológico para pacientes, o sea, para usuarios. Nosotros les llamamos usuarios, ¿vale? Para usuarios y para sus familias. Tenemos talleres. Yo hago estimulación cognitiva, que trabajo las capacidades mentales que os conté antes. Que esto es como todo. Lo que trabajas se mantiene más en el tiempo. Lo que no trabajas se pierde antes. Como una bici que dejas aparcada y se llena de telas de araña, pues esto es igual. Entonces, es lo que hacemos un poco en la asociación. Y me están haciendo gestos así por allá que no me gustan nada, pero voy a ir... Nada. Sí. Sí. Yo estoy hablando ahora contigo y te digo, ¿por qué hablas por...? No me sale la palabra micrófono, pero sé que estás hablando por micrófono. Eso es afasia. Eso es una anomia, que no te salen los nombres de las cosas que quieres decir. Es una afasia de producción, de expresión. Y ahí, ¿qué pasa? Que si tú tienes tu cerebro más cultivado, más activo y en lugar de micrófono eres capaz de decir otra cosa, vas a salir al paso. Bueno, o tú quieres decir rojo y como eres una persona con una cabeza trabajada dices encarnado, sales al paso. Si tu cabeza solo existe rojo, te quedas ahí. Entonces, por eso recomendamos talleres de memoria, estar activo, leer, ver la prensa, lo que a cada uno le apetezca, ¿no? Claro, muchos dicen chirimbolo, coso ese, o describen eso que tienes en la mano para hablar más alto. Todo eso son afasias, son alteraciones del lenguaje. Bueno, porque a lo mejor forma parte de tu forma de ser, no es patológico, ¿sabes? Puede ser. Es como los olvidos, hay gente de mejor memoria y gente de peor memoria, gente que se le da mejor el cálculo y gente que se le da peor. El tema es, ¿te interfiere en tu vida diaria, te limita, te incapacita? Pues entonces no es patológico, ¿vale? Bueno, ahora ¿vas a hablar tú? ¿No? No sé si tenéis alguna pregunta o queréis comentar alguna cosa y si no, ya lo dejo aquí. ¿Listo? Pues nada, muchas gracias por vuestra atención. It's all over us.
Ben, agora vos van a presentar os alumnos de cuarto na asignatura de matemáticas fixeron un proxecto sobre rampas, como facer rampas de accesibilidade no centro, vale? Vos deixo cos de cuarto. Hola, buenos días, somos unos alumnos de cuarto y os vamos a contar nuestro proyecto en el que hemos dedicado nuestras clases de matemáticas. Somos Liam, Mateo, Ana Sofía, André, Héctor y Luis. ¿Por qué hemos decidido hacer este proyecto? Hemos decidido hacer este proyecto sobre las rampas porque para las personas con movilidad reducida. Y os preguntaréis, ¿por qué si ya tenemos un ascensor? Está bien que haya un ascensor, pero la cosa es que es muy pequeño y personas que, por ejemplo, en silla de ruedas o así, no podrían ir con un acompañante. Así que pensamos en poner rampas en el instituto. Este tipo de rampas deberían estar construidas en zonas más concurridas o con más personas. Como veis en la imagen, estas rampas cumplen los requisitos legales, ya que si estuvieran más inclinadas sería peligroso para personas con movilidad reducida. Nuestro proyecto consiste en hacer una rampa desde la entrada hasta el pasillo de la planta superior. Como veis, tuvimos que dividirla en dos partes, porque si hacemos una sola sería muy empinada, entonces sería peligrosa para la gente con movilidad reducida. Por eso la hemos dividido en dos tramos. El proceso para la realización de este proyecto consistía en una serie de pasos a seguir, los cuales son la medición de lugares, la medición de la longitud y la altura que tenemos que salvar en el lugar donde queremos construir la rampa. También luego la comprobación de la normativa legal para la construcción de una rampa en un espacio público o privado y finalmente la conclusión para ver si nuestra rampa sería rentable legal y se ayudaría a las personas con discapacidad a acceder a todas las partes del centro. Pero en el proceso nos encontramos una serie de problemas. El primero siendo que el centro tiene demasiados lugares separados por alturas muy grandes. Y para esto las rampas, y para construir una rampa en estos lugares se tendría que emplear una gran cantidad de materiales y una gran cantidad de espacio. Esto seguido porque nuestro grupo era muy grande y cada uno tenía muchas diferencias en sus ideas. Vale, en un principio, como visteis al principio, teníamos una idea de poner dos tramos, es decir, dos cuestas distintas para poder llegar de arriba a abajo. Pero nos dimos cuenta que igualmente eran muy empinadas y podía ser un peligro para las personas con problemas de movilidad, ¿no? Por lo cual decidimos idear tres trazos, tres partes. Igualmente, con este modelo no nos quedaba bien, ya que sigue siendo muy empinado. Para poder realizarlo necesitaríamos muchos más trazos y acabaríamos con una escalera muy rara.
al final nuestro proyecto, según os iba diciendo, hubiese quedado algo como esa rampa que vemos ahí al fondo, que sería muy empinado y obviamente una persona con movilidad reducida sería incapaz o muy difícil de subir, incluso con acompañante o alguna ayuda. Estos son dos ejemplos de rampas que sí que cumplirían la ley y por los que podría subir una persona con movilidad reducida. En conclusión, nos dimos cuenta de que hacer una rampa no es tan difícil y que solo hace falta tener ciertos conocimientos de geometría y seguir las leyes para hacerlo. Y aquí se puede ver un resumen del proceso que fuimos haciendo de nuestro proyecto. Como se puede ver, la idea principal, cuando fuimos a medir, nuestra idea casi final y lo que teníamos pensado hacer si pudiésemos hacerlo, ¿no? Una rampa completamente legal. Muchas gracias por atender. Un punto más. Bueno, pois a historia é moito máis, moitísimo máis que os grandes acontecementos do pasado. A historia tamén son os aconteceres da vida cotidiana. Aconteceres que non pasan a ningún documento, case nunca, non están en ningún libro, non están en ningún arquivo, porque son feitos que acostuman a suceder a persoas que só aparecen nos documentos cando se lles quere cobrar unha multa, meter no cárcere ou levar forzosamente ao exército. Eses acontecementos que vai falar ela non foron contados durante a ditadura, non foron relatados na radio ni nos xornais, sobre decir por qué. E agora vides a escoltar falar non a un persoaxe, sino a unha persoa que é materia prima de un relato histórico verídico e moi importante para recordar. Estos feitos dos que Digna vai falar agora, os escoltou a sus familiares cando tiña máis ou menos a idade que teñen os nosos mozos. Sin máis, deixo-vos na compañía de Noelia, que é a neta, e a súa amiga Nuria, que van tirar do fío da historia de Digna. Pídovos un aplauso para ela. Somos jóvenes que sabemos algunhas cousas da ditadura franquista polos libros, a televisión e o que nos contan os nosos profesores. Pero agora queremos saber o que nos contan os maiores que han sufrido.
Primeiro imos ler as preguntas que temos para que vaya pensando nelas. Máis alto, máis alto. Vale, algunhas son preguntas e outras son máis que nada en plan cousas que gustaríanos que ela nos explicara. Por exemplo, a primeira, gustaríanos que nos contases a túa experiencia co franquismo. A segunda, que poderías explicarnos un pouco o mercado negro e as tarxetas de racionamento. Se tiñas medos dos veciños ou traicionaronte ou acusaronte de algo. Se os fuxidos ocultáronse, evidentemente, onde estaban agochados, se había seguidaches ou algo producido. A policía ia ás casas de cando en vez ou que facían nas casas? Cantos anos levaches sentindo o medo de esa represión que sentirse durante tanto tempo? E a última, pero non por ello menos importante, ese encarcerouse algún familiar que sabías o tipo de vida que levaban no cárcel, de que se queixaban, basicamente. E bueno, a primeira, queremos que nos contes a túa experiencia con franquismo. Pois a miña experiencia con franquismo era unha ditadura. Hola, hola, hola. Hola, 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 hola. 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 Sí, sí, sí. 1, 2, 3, va. A ver, pois si, era unha ditadura que había, pois naquela época, como persoas da nosa edad que están aquí poden dicilo, que había que non podías pasar, non podías falar, non podías moitas cousas, tiñas que estar a aquel horario. Era unha ditadura, pero unha ditadura que ojalá non veña ahora neste momento que estamos, senón non sei, estes nenos novos que serían deles. Porque era fuerte, era fuerte. Poderías explicarnos un pouco o mercado negro ou as tarxetas de racionamento? As tarxetas de racionamento tiñas que comprar o pan, ibas a comprar un sitio pan que che daban racionado. Tiñas que ter o pan racionado para aqueles días que che daban. E que outra máis? Se sabes algo do mercado negro? No mercado negro ibas a Portugal, traías café, traías chapa, armada a ti, traías azúcaras, traías uvas pasas, traías todo canto era para comer, tiñas que ir a buscalo, era un extraperlo que lle chamaban, o extraperlo que lle chamaban daquela. Entonces, pois sí, porque aquí nós non había para comer, non había, pasaban moita famo que non tiña campo, que non tiñan fincas para traballar, pois pasaban o mal, andaban a pedir un anaco de pan, unha codia, para comer, unha codia de pan de millo, metían en ajo a ferver para poder comerlo porque estaba tan duro. Un horror que é malo de entender. E ibas ao muiño a moer a fariña para comer, e iban meus pais e meus tíos, que eran 8 hermanos, 6 homes, 2 mulleres, iba un diante cunha ganchilla, o do medio co saco ao lombo e o detrás cun pavo con outra ganchilla, porque viñan a roubarlle a fariña ou o millo que levaban para facer pan, para comer. Despois estaba nun muiño a moer e tiña que estar un a ter conta do muiño porque descubrían chastellas e entraban a roubarlle a fariña, que estaba moído, porque era a miseria, a necesidade que non había para comer. O sea, eu era unha muller pobre e ningún home me quería, porque era pobre. Pero tiña boas medas de palla daquela e tiña moitas cousas, e entonces viñan os ricos e entón queríanme, porque eles tamén eran ricos, pero os pobres sempre nos tiraban para atrás. Non nos querían porque non había nin para comer, non había para nada, nin para unha peza de roupa había, que era unha desgracia. Así, facerme outra pregunta, porque... Tiñes medo dos veciños, traicionaronte, é dicir, acusaronte? Acusaban, moitas veces acusabante de cousas que non fixeches, que dicían que eras tío culpable. Veciño meu, que non sei se o contei, veciño meu ali había un señor que estaba escondido nunha corte dos bois
e tiña por encima da corte unhas tablas, tiña un buraco feito e tiña unhas tablas por riba. E despois o esterco do abono dos animales, tiñano todo, ali estaba moi ben escondido. Pero claro, había veces que o home pois, necesitaba salir dese foso, e de noite salía do foso e iba para xuntar a súa muller e para xuntar os seus fillos. Pero resulta que un veciño, que era malo, traicionero, pois estaba sempre en vigilancia a ver se sabía onde estaba e onde non estaba. E mirou, sentiu no toser dentro da casa e foi a chamar os malos, que agora, os roxos, creo que lle chamaban os roxos naquela, e viñeron eses malos e entonces dixeronlle, mira que fulano está na casa, que eu sentí no toser e está ali daquela maneira dentro. E cando os malos viñeron a petarlle a porta, pois o home escondeuse, tratou de escapar para a corte da vaca, ou dos bois, que daquela eran bois, escondeuse dos bois e meteuse nunha fosa subterránea que tiña na corte e tapouse, pero tapouse mal porque non lle deu tempo a máis. Entón eses malos viñan con uns ferros grandes, con uns clavos na punta, e chun clavaban no abono por se había algún, encontráronse coas tablas do aquí, e quitaron para fora diante da muller dos fillos, mataron. Eu estou contando todo isto que me contaron meus pais e meus abuelos, porque eu non o vivín, estou contando cousas que eles me contaron. E así, escapados, había un señor que non andaba como nós, andaba coas pés así, E entonces nos camiños non podía andar, porque senón sabían por onde andaba polos pés. Entonces os outros amigos levaban ao lombo hasta chegar ao monte e andaba escondido, porque ele corría igual, cos pés así, corría. E dicía un cura que non me acordo fijamente o nombre, creo que era Pereira, non sei se era de apellido, sei de que era, ali no noso pueblo, pois iban as velliñas antes a confesarse e contaban, mira, don aquel, que o meu home está escondido ali ou está ali. E onde está? Dicía o cura. Onde está o seu home ou o seu fillo? Está en tal sitio, está ali. Ele era un chivato, iba a contar, mira que fulano díxome que tiña o fillo, xa iban ali, collían o fillo e matabanlo diante deles. Sí, moita xente axudou a fuxidos, moita xente. E outro, ali en Guillarei, hai un monumento que lle chaman os mártires de Sobredo, que se celebra en noviembre, a finales de noviembre, non recordo ben o día. E hai outro monumento que fixaron hai pouco tempo, habrá uns 5 ou 6 anos, que lle chamaban a Volta da Moura. O mellor algunhas persoas son allí iso da Volta da Moura. E ali na Volta da Moura fixaron outro monumento, porque ali mataron a moita xente cando foi da guerra. Moita xente mataron. E por último, cantos anos levabas con medo? Ai, moitos. Mentres durou a guerra. E despois da guerra, ainda había rencillas, ainda viñan a rencillas. A meu abuelo mataron na guerra, estuvo na cárcel en Salceda, e despois mataron porque era ferroviario. E entonces dicían que mandaran parar o tren, que parara o tren e que mandaran parar o tren. E por iso, uns señores que vivían ali que eran, bueno, non se pode dicir o que eran, pois mandaron meter prisionero, meteron nas cárceles en Salceda, prisionero, e da cárcel pasou a Tui. E cando lle deron a libertad, 2 días antes mataron. Deixou unha carta escrita que só o que xera que algunhas persoas o leran, que choran as pedras lendo aquela carta que ele deixou escrita, que é todo canto ele deixou escrito, os fillos cumpriron. Aquí o profesor este profesor leu a carta e pode dicir. A verdade é que a historia é interesantísima, podíamos estar así moito tempo. Tedes que vir outra vez, moitas grazas. Nervioso, teño que perdonar,
Grazas. Chao. Ola a todos e todas. Hoxe estamos aquí para mostrarvos unhas obras de teatro baseadas nun acontecemento, nun recordo ou nunha historia da vida dunhas persoas moi especiais que acudiron ao noso centro hai uns meses. Todas elas pertences á AFAGA, unha asociación dedicada a apoiar e axudar as persoas que loitan contra o esquecemento a causa do Alzheimer e tamén as familias destas. Poderedes atopar as obras de teatro impresas na entrada. Agradecemos a todas as persoas maiores a súa presenza hoxe aquí e agardamos que o pasen ben. Agora, sen máis dilación, damos comezos representacións de microteatro contra o esquecemento. Moitas grazas. Nos ha encantado conocerte y saber historia que confiarás en nosotros para transformar lo que nos dijiste en una obra de teatro. El tiempo en el que estuvimos hablando contigo se pasó volando y nos gustaría mucho volver a verte. Esperamos que te guste la obra que hicimos para él. Hola, ¿eres Esther? Hola. ¿No me recuerdas? Fui alumno tuyo en el colegio. ¿Ah, sí? Sí, por mi problema de piel mis compañeros se metían conmigo. Creo que lo recuerdo. Significó mucho para mí que te preocuparas y me ayudaras tanto. Bueno, ya sabes cómo soy. Me gusta ser como una madre para mis alumnos. Hola, Sergio. ¿Te ha comido la lengua el gato? Hola, María. ¿Sabes, Mateo? Sergio parece una vaca con tantas manchas. Sí, o una cebra. Buenos días, chicos. Buenos días, Esther. ¿Habéis hecho todos los deberes? Ya hiciste lo que mandaste y la página siguiente. Muy bien. Vaya, qué rápido. Podéis ir al recreo. Sergio, ¿no quieres ir al recreo? ¿Pasó algo? Sí, ¿El qué? María y Mateo se metieron conmigo por mis problemas de piel. No te preocupes, que ya voy a hablar yo con ellos. ¿Puedo ir al baño? Sí, sí, claro. Adiós, Alma. Me han dicho que no estáis siendo muy buenos compañeros. Nosotros. Sergio se siente triste porque os habéis reído de él y de su piel. Imaginaos cómo os sentiréis vosotros. No, pero... Bueno, pues quiero ver cómo os disculpáis con él. Oye, Sergio, lo siento por insultar. No pasa nada. Bueno, yo también lo siento, nos hemos pasado. Tenéis que pensar en los demás y en las cosas que les pueden hacer sentir mal. Me gustaría que os llevaseis todos bien. Tienes razón, lo siento mucho, de verdad. No pasa nada. Sergio, ya me acuerdo, me alegra verte. ¿Y a mí? Bueno, tengo ensayo de coro, pero puedes venir a visitarme a AFAGA cuando quieras. Me haría mucha ilusión. Claro, iré un día de estos. Chao. Chao.
vamos a decir la dedicatoria. Esta obra de teatro está dedicada a Manuel José, un hombre que nos inspiró para recrear dos recuerdos de su vida muy importantes, curiosos y especiales. Manuel José compartió con nosotros estas anécdotas y como grupo pusimos todo nuestro corazón en escribirla y representarla. Agradecemos a Manuel José que nos abriese el corazón y nos contase aspectos importantes de su vida. Sabemos que no es nada fácil hacerlo. Sus cálidas palabras han hecho que nuestra imaginación brotara, trayendo como consecuencia esta obra de teatro. Nuestro más sincero deseo es que Manuel pueda ver su vida reflejada en nuestra representación y esperamos que vuelva a experimentar todos esos sentimientos como lo sintió por primera vez. Manuel José es una persona amable, cariñosa, habladora y algo lanzada, pero sobre todo una gran persona. Esto es para ti, esperemos que lo disfrutes. Paola, Carla, Leo y Pablo de segundo C. Sí, estaba bien. Podéis sentaros rápidamente, pasar y no os preocupo hacerlo, gracias. Hola, abuelo, ¿qué tal? ¿Estás viendo la tele? Hola, sí, estaba viendo la tele. Y estaba viendo una noticia que me recuerda mucho a una cosa que me pasó cuando trabajaba en el banco, pero eso fue hace mucho tiempo. ¿Y qué pasó? Cuéntame la historia. Vale, necesito. Como cada día entré al banco a trabajar. Parecía que iba a ser una mañana normal, pero fue todo lo contrario. Hola, buenos días. Quería ingresar dinero a mi cuenta. Hola, sí. Rellenes tus papeles y pongas su nombre. Vale, ¿qué cantidad quería ingresar? Quería ingresar 50.000 pesetas. Vale, pues ahora paso tus datos y pongo todo en orden. Vale, muchas gracias. Pues una buena mañana. Igualmente, que vuelva cuando quiera. Hola, sí. ¡Manos arriba! ¡Manos arriba, he dicho! Vale, sí. ¡Manos arriba, disparo! Un momento, ¿no ves que estoy hablando por teléfono? Vale, sí. A ver, ¿cuánto dinero quieres? ¿40.000, 50.000 pesetas? Me estás tomando el pelo, dame todo lo que tengas. Vale, vale, ande, déjeme tranquilo, que ya tengo suficiente trabajo. Ah, y vuelvo cuando quiera. Ay, estos jóvenes de hoy en día. Pero abuelo, ¿le diste el dinero sin llamar a la policía? ¿Cómo se Sí, te ocurre? porque esos eran otros tiempos y si le das el dinero te dejaba tranquilo, ¿cómo te hacía, Madre mía. Oye, abuelo, ¿puedes volver a contarme la historia de cómo conociste a la abuela? ¿Otra vez? Pero si te lo cuento todos los días. Venga, porfis. Vale. En una fiesta del pasado. Hola, ¿qué tal te fue el día? Muy bien, ¿y a ti? Bastante bien. Oye, ¿aquellas chicas de San Poli? Sí, creo que sí. ¿Vamos a hablar con ellas? Vale. Hola, ¿qué tal? Hola, nosotras bien, ¿y vosotros? Muy bien. Oye, ¿quieres ir a bailar? Vale. Mejor vamos con ellos. Sí. Nunca me cansaré de escuchar esa historia. Sí, es una historia bastante bonita. Bonita y atrevida. Bueno, ¿vamos a comer las galletas? Sí.
Silencio polo fondo, por favor. Antes de comenzar a obra de teatro, nos gustaría decir, bueno, eu en nombre do meu grupo, que esta obra vai para Alicia, unha persona maravillosa e alegre que ve la vida de una manera muy especial. Ella fue capaz de abrirnos su mente y su corazón en una entrevista que le hicimos hace unos meses. Así que en nombre de todas las personas que estuvimos presentes en aquella y otras conversaciones de ese día, queremos darle las gracias a la gente de Afaga, que si no está ahora, estuvo antes presente, además de a todos esos guerreros y guerreras que luchan día a día contra el olvido. Así que por esto y mucho más, pido un fuerte aplauso para ellos. Hola a todos, buenos días. Como sabréis, hoy, día 21 de septiembre de 2022, estamos aquí reunidos para presenciar una serie de entrevistas. En la que toca ahora mismo, vamos a entrevistar a 3 de los antiguos alumnos de Alicia. Ahora mismo os estaréis preguntando quién es Alicia. Bueno, es una profesora de mi hermano mayor, así que darle las gracias a él y a todos sus contactos que nos ayudaron a tener a estas personas hoy aquí. Un fuerte aplauso para ellos. Me comentan que hubo una persona que no pudo venir por un imprevisto, pero quedan 2. Así que adelante. Antes de comenzar, necesitaba saber si puedo grabar la conversación, porque así será más fácil. Estaba escribiendo. Vale, ahora sí comenzamos. Mi primera pregunta. ¿Vosotros y la persona que falta estabais juntos en clase? Sí, ellos dos estaban juntos en su clase y después yo llego más tarde. ¿Y cuál es el motivo de vuestra coincidencia? Nos tocó la profesora y bueno... ¿Casualidad? Sí. Y más o menos, pues estamos hablando de una clase de... ¿cuántos alumnos? 70. Unos 70 alumnos. Eran 2 clases juntas. Pero ¿y no había mucho jaleo, mucho alboroto en esa clase a todas horas? Sí, pero cuando llegaba la profesora todo el mundo se peleaba. ¿Y era tan mala que le teníais tanto respeto? No. ¿Y os recordáis alguna anécdota de vuestros años en sus clases? Sí, anécdota como tal, no, pero muchos recuerdos felices con ella. ¿Y tenía algo diferente que hacía que os gustara tanto? Bueno, sus clases eran muy entretenidas y yo me acuerdo que muchas veces estaba explicando y se giraba desprevenidamente y señalaba a una persona y esa persona tenía que contar un chiste. Qué curioso. Bueno, hasta aquí ha llegado la entrevista, se nos acaba el tiempo, así que espero que os lo hayáis pasado bien y que volváis. Estoy deseando conocerla. Muchas gracias a todos vosotros, que sin el público pues no sería posible. Y esperamos veros el próximo año en el especial de entrevistas por el Día Mundial del Alzheimer. Gracias.
Somos alumnos de segundo bachillerato y cuarto de la ESO y pues vamos a tocar unas canciones. Summer has come and passed, innocent can never last. Wake me up when September ends, like my father's come to pass. 20 years has gone so fast. Wake me up when September ends.
Enough for me. No, it's not to give me. That's the way it seems. Disappointment hunted on my dreams. Then I saw her face. Now I'm a believer. Not a trace of that in my mind. I'm in love, I'm a believer, I couldn't leave it if I tried. I thought love was more or less an even thing. Seemed the more I got, the less I got. What's the use in trying? All you get is pain. When I wanted sunshine, I got rain. Then I saw her face. Now I'm a believer. Not a trace of that in my mind. I'm in love. I'm a believer. I couldn't leave her if I tried. Hola, 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 hola. Hola, 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 hola.
look at me. I'm on the way to the promised land. Take Satan, pay my dues, playing in a rocking band. Highway to hell, highway to hell, highway to hell, highway to hell. Now let's go. Dolor de Breogán, cuando suena la muñeira, ya te empieza a brotar. Niña terra galega, donde el cielo siempre brilla. Niña terra galega, tú no estás lejos de ti. Los castellanos del Zafán, la Armada Galega y el paso de Meirás. Miña terra galega, donde el cielo es siempre gris. Miña terra galega, es duro estar lejos de ti. Siempre gris, miña terra galega, duro estar lejos de ti.
don't wanna hear about it. Every single one's got a story to tell. Everyone knows about it. From the Queen of England to the Hounds of Hell. And if I got it coming back my way, I'm gonna serve it to you. And Daddy want to hear me, that's what I'll do. And the snakes coming from my Fueron llevadas a cabo gracias a la colaboración y a paciencia de Eugenia. Así que... en nombre... Así que un detalle para ti.
Thank you.